Muy buenas noches, señoras, caballeros. Bienvenidos al Gato al Agua. Hace una semana toda España quedó a oscuras. Apagón nacional. Como dice Pedro Sánchez, toda la península ibérica, incluida España, que hay que tener la cara dura. No había pasado jamás, ni en España ni en ningún otro país desarrollado. Ha pasado una semana y aún no sabemos exactamente lo que ocurrió. En realidad sí que sabemos por qué. Pero, ¿cuál fue exactamente la causa y en qué momento? Todo lo que hemos ido sabiendo va dejando cada vez más claro que el problema está en la concepción de la red eléctrica española, a pesar de lo cual el Gobierno insiste en encontrar un culpable por todas partes. Y hoy hemos sabido, por ejemplo, que en el Consejo de Seguridad Nacional el CNI acabó rebotadísimo contra Pedro Sánchez porque les ordenó encontrar lo que sea, literalmente, para justificar su tesis del ciberataque. Y el CNI es una casa seria. La responsable del CNI, la señora Casteleiro, lejos de defender a los agentes y su probidad, lo que hizo fue decirle al presidente Sibuana, que por eso es la responsable del CNI. Y en estas estábamos cuando, una semana después, los trenes se van a hacer puñetas. Y además, de la forma más absurda del mundo, con un robo de cable. Un robo, sí, y no un sabotaje, porque la Guardia Civil ha dicho hace unas pocas horas que sin ninguna duda fue un robo. ¿Sabe usted por qué? Pues porque cuando uno va a sabotear una línea férrea, no coge luego el cable, lo enrolla, lo mete en una fragoneta y se lo lleva al taller. Y eso es exactamente lo que pasó. Así que un robo en un país que está, le recuerdo, en estado de alerta antiterrorista nivel 4. Alto. 5 es el máximo. Estamos en 4. Bueno, pues se puede sabotear una línea férrea. Mire, vamos a ver. Un Estado, entre otras cosas, se justifica por su eficiencia, para garantizar servicios, por sus realizaciones. Gonzalo Fernández de la Mora llevó esto al extremo teórico en su libro El Estado de Obras. Cuando todo lo que es responsabilidad de un Estado empieza a fallar, es que ese Estado se está muriendo, se está colapsando, se está erosionando, se está deteriorando, llámelo usted como quiera. No diré que estamos en un Estado fallido, pero sí en un Estado que falla permanentemente. Y falla en cuestiones donde nunca antes había fallado. Siempre en España ha habido apagones, aquí o allá, sí, aquí en España y en todas partes, pero nunca todo el país a la vez y durante tantas horas. Siempre ha habido problemas con los trenes. Bueno, de vez en cuando había problemas con los trenes, pero no permanentemente y sobre todo sin que al parecer nadie tenga la voluntad de arreglarlos. ¿Sabe usted quiénes son las principales empresas responsables de lo que ha ocurrido con los trenes? Adif y Renfe. O sea, Jessica y Miss Asturias Senior. Esto es efectivamente un Estado que no funciona. Y de eso la culpa solo la tiene alguien, el Gobierno. Y enfrente la España sumisa, esa que se pone a bailar. Así que tenemos dos problemas. Uno, el Gobierno que no funciona, y dos, la España, que es incapaz de ver que la culpa la tiene el Gobierno. 20:48 en Canarias. Le advierto una cosa, no vamos a hablar para nada de la Operación Cataluña o como quiera que se llame eso. Es un paripé que han montado en el Congreso, hay 2 Sorayas, anda Santa María, que aún existe. Ha ido hoy allí a hablar y tal. Vamos a ver, esto es un circo que han montado los separatistas con la anuencia del Gobierno para que a estas alturas estemos hablando de algo que ocurrió hace muchos años y además, por cierto, que aquí, como usted sabe, pues nunca nos ha parecido mal que se espiara a gente que estaba intentando dar un golpe de Estado. Es que supuestamente el CNI estaba precisamente para eso. Así que hoy no hablaremos de eso, salvo que los contertulios quieran. Pero con todo lo que tenemos en la mesa, me parece que no va a ser ese hoy su tema predilecto. Titulares. Bueno, después del apagón, los trenes. España no funciona. Hoy ha ido Óscar Puente a ponerse un chaleco y a hacerse una foto, hablando de sabotaje. El presidente de Renfe le han dicho que sí era un sabotaje, ha dicho que no. Y dice, bueno, el ministro ha dicho que sí que es un sabotaje. Bueno, pues entonces sí que es un sabotaje. Este es el nivel. Mientras tanto, miles de españoles afectados por algo que antes no pasaba. Y tiene que dejar de pasar.
Otro asunto del que asombrosamente no se está hablando apenas es el tema del fraude en el voto por correo del PSOE en las municipales. Vamos a ver, hay una investigación de la Guardia Civil, hay delito electoral evidente, hay acusados, no judicialmente, pero sí policialmente. Hay además funcionarios de Correos señalados. Y atención, Correos ha dicho que no lo va a investigar. Correos ha dicho que no va a investigar el asunto del fraude en el voto por correo. Voto por correo a favor del PSOE. Bueno, por esto por lo menos hay que contarlo para que usted lo sepa. En Europa, tal y como era previsible, la opción soberanista ha vuelto a ganar en Rumanía. Esta vez no ha ganado el candidato, digamos, asimilable a Marine Le Pen, porque como usted sabe, robaron las elecciones. El que ha ganado es el candidato asimilable a Meloni, aproximadamente, que esto es lo que representa este caballero que está viendo usted en imágenes. ¿Y esto qué significa? Pues significa que la Unión Europea tiene un verdadero problema y me imagino que la Corte Constitucional, o como se llame allí, de Rumanía, también, o le van a anular también estas elecciones. Por cierto, en Inglaterra, tanto en las elecciones municipales como en el último escaño que quedaba en disputa por el cese de un laborista por un escándalo de corrupción, victoria apabullante de la UKIP, de los soberanistas, de los que estaban por el Brexit. Y aquí todo el mundo dice, los ingleses están locos con el tema del Brexit. Pues se ve que los ingleses no piensan lo mismo. Oiga, el tema es que Farage ha arrasado. Me imagino que para que no arrasen en Alemania es por lo que el servicio de inteligencia alemán ha decidido abrir una investigación alternativa por Alemania y llegar a la conclusión de que es un grupo extremista al que hay que ilegalizar. ¿Cómo será la cosa que el anterior jefe del BND ha dicho que esto es una vergüenza? El anterior jefe del servicio de inteligencia alemán. ¿Por qué? Pues porque es una información elaborada fundamentalmente con recortes de la prensa progre. Claro, que todo hay que contarlo. Ha salido muy ufano el Ministerio de Exteriores alemán diciendo esto es democracia, perseguimos a... Un cuerno. No, es un informe que además supuestamente, ¿qué quiere usted que le diga? Los servicios de inteligencia no deberían estar para eso. O quizás sí. Mire usted detrás de la puerta. Y pasaremos por el cónclave, mejor dicho, por el precónclave para contar las últimas novedades y sobre todo con una advertencia. Vamos a ver, usted ve el conjunto de los medios de comunicación eclesiásticos, o mejor dicho, episcopales incluidos, y le da la impresión de que esto es como Eurovisión, que hay un jurado, que se reúne a la gente, a ver quién va vestido de una forma... Bueno, vestidos van todos iguales, pero vamos, ya me entiende usted. No. O sea, detrás del cónclave en este momento hay una marejada doctrinal en la Iglesia extraordinaria, enorme. Y aquí queremos acercarle al menos una parte de esa problemática. Lo veremos también. No va a ser papa, ya está descartado, pero no porque nosotros no queramos, don Antonio Alonso Timón. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Ya le dije, muy buenas noches, ¿cómo está usted, don José Javier? Ya le dije que no sería una mala cosa, hay cosas bastante peores en la vida, pero bueno, no creo que reúna ni los méritos ni los requisitos para ser papa, que es una cosa muy seria y a la que hay que tener mucho respeto. Pues desde aquí estamos, un lunes más de caos, o sea, los lunes caos. Bueno, a todo esto, me parece que todavía quedan 5 kilómetros atrás con el M40 de Madrid. Sí, porque se han caído las planchas los túneles del Pardo. Los túneles del Pardo. ¿De quién es responsable esa carretera? De Fomento. De Óscar Puente. De Fomento también. O sea, a mí se me acaban los calificativos ya para la gestión que está haciendo este gobierno, pero claro, la gestión es directamente acorde con el nivel que tienen los ministros y el presidente del gobierno. Tenemos un país absolutamente tercermundista. La gente que ha votado esto pues parece que le gusta vivir al estilo de Venezuela y al final lo van a acabar consiguiendo. Por otra parte, si el gobierno realmente piensa y todavía alimenta la teoría del ciberataque ante una cosa tan grave que sucedió en España, es impensable que en un país de la Unión Europea pueda haber un apagón de las características que hubo el lunes pasado en este país. Es que estuve yo en casa, estuve 10 horas sin luz. 10 horas sin luz. Tampoco tenía agua, por cierto, la bomba de agua funciona con electricidad, claro. Tampoco llegaba. O sea, era una situación dantesca y tercermundista. Si el gobierno abona la teoría o se intenta
por todos los medios fomentar la teoría del ciberataque, y hoy el ministro de Fomento dice que las irregularidades y las incidencias en la red ferroviaria son consecuencia de un sabotaje, yo supongo que el Gobierno, si se cree esto de verdad, subirá el nivel de alerta 4 al nivel de alerta 5. Y tendrá que salir el ejército a la calle, si se cree esto de verdad. El problema es que no se lo creen ni ellos. No se lo creen ni ellos. El problema es que no se lo creen ni ellos. Y el problema es que siguen tomando el pelo a los españoles. Hay un desprecio total y absoluto por los ciudadanos y hay un desprecio total y absoluto por los servicios públicos. Porque prima la ideología. Los servicios públicos solo están para colocar a un hermano en la Diputación Provincial, para crear una cátedra a la mujer del presidente del Gobierno y para meter en empresas públicas a las queridas de los ministros. Para eso sirven los servicios públicos. Es una auténtica vergüenza lo que está sucediendo en este país. Por cierto, que estamos pagando más impuestos que nunca. El Estado está recaudando más que nunca. Bueno, pues los servicios públicos están como están. En fin, Antonio, bienvenido, buenas noches. Don Enrique Calvet, ¿cómo estás? Pues muy buenas noches a todos. Estoy muy bien acompañado en la mesa y espero que detrás de la pantalla. Y, hombre, refiriendo a lo que usted ha dicho de que España está en nivel de alerta antiterrorista 4, eso está muy bien. Yo, en fin, espero que el Mossad siga ayudando, pero teníamos que haber hecho una escala importante de nivel de antiincompetencia. ¿Verdad? Y un nivel de antiincompetencia tendríamos que llevar en este momento al nivel 10. Igual es eso, la alerta antiterrorista está hacia afuera, pero quizá debería mirar hacia adentro. Sí, ¿verdad? eso es lo más peor. Y eso tiene mucho que ver con cosas que vamos a hablar ahora. Supongo que saldrá en algún momento, ¿no? Las distintas incompetencias que demuestran que en ministerios claves no tenemos ministros y ministros competentes, pero sí tenemos activistas y activistas radicales, a nivel de preu, pero así. Y claro, eso se termina pagando, eso es evidente. Y el último ejemplo, no lo ha citado usted, lo dejo caer, pero es de mucha importancia, es lo que está pasando con la OPA del Banco de Sabadell por Bankia. O sea, que dice el presidente del Gobierno que va a haber una consulta pública para ver qué hace con la OPA de Sabadell. Es alucinante. Es un sainete. A todo esto dice que es una consulta pública no vinculante. Es decir, que me parece que es Carlos Segovia quien lo dice hoy, tiene toda la pinta de que esto es un refugio para oponerse a la OPA o sabotearla o algo, diciendo que los resultados de la consulta pública, porque tampoco los va a contar. No, pero es y que va a contar a quién va a consultar. Es inimaginable en una democracia europea. Es decir, son dos bancos europeos sometidos a reglas. No es verdad que se diga eso solo afecta a sus, ¿cómo se llama? A sus accionistas, a sus impositores. No, a sus accionistas sí, a sus consejos a sus accionistas. No, también afecta a la competencia. Eso sí es verdad. Y ahí tiene que dictaminar Bruselas, que lo ha hecho, y España. Claro, la Comisión Nacional Pero a partir de ahí se acabó. ¿Cómo se va a cometer a un tribunal popular, verdad? Una cosa como es en el mercado único que es la UE, una fusión de dos bancos europeos. Y es la mejor manera de tranquilizar a nuestros inversores nacionales, extranjeros y extraterrestres. Sí? Imagínate. En fin. Bueno, es monstruoso la incompetencia, monstruosa. Enrique, bienvenido, buenas noches. Doña Elsa Almeda, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Hoy un poco enfadada, la verdad, porque después de todo lo que hemos vivido esta semana del apagón y los trenes y demás, hoy he tenido la noticia de mis amigos de Estudiants pel Canvi, que alguna vez los habéis tenido aquí, creo, de Barcelona, que son la única asociación patriota en las universidades catalanas, que habían organizado para este viernes una conferencia. Ellos son de Fernando Paz. Con Fernando Paz, y la han prohibido. Titulada Mitos y verdades del Imperio Español, y la han prohibido. Y me ha enviado aquí un amigo el comunicado que les ha enviado a la universidad, ¿no? Está en catalán, pero traduzco, que le dice: la universidad recuerda que la libertad de expresión, a pesar de ser un principio fundamental del ámbito universitario, tiene unos límites claros cuando choca con los valores democráticos, la convivencia y el respeto mutuo. Al parecer, una conferencia sobre el Imperio Español choca contra los valores democráticos, ¿no? Por algún motivo, y lo han prohibido, ¿no?
cuando ellos tienen todo el derecho, tienen representación en el claustro estudiantil, tienen todo el derecho a organizar conferencias, y la Facultad de Historia de la Universidad de Barcelona pues se lo ha prohibido, ¿no? Es algo que es completamente intolerable y que vamos normalizando. Pero está claro que lo que nos intentan vender de que la situación en Cataluña está normalizada, que la amnistía, que todas las concesiones se ha regularizado la situación, es una mentira como un piano. Está pacificada porque han ganado ellos. Es como lo de ETA, punto. No hay más. Está pacificada porque han ganado ellos, han ganado los separatistas. Y además han empezado a repartirse ya el botín de las empresas públicas, como aquí hemos contado varias veces y seguiremos contando. La Universidad Española es una basura en general. En general. ¿Hay excepciones? Claro, por supuesto que hay excepciones y todos conocemos profesores universitarios absolutamente meritorios, pero yo no conozco ninguna universidad que en conjunto funcione de una forma que digas, como en Salamanca la antigua, quiero decir, para nada. Porque está hiperpolitizada y entre otras cosas porque hay unos rectores convertidos en sátrapas de sus pequeños mecanismos de cooptación endogámica, ¿verdad? Pues estamos donde estamos. Y en Cataluña lo peor. Es así. Pero ¿qué tiene que ver la libertad de expresión con una charla sobre histórica, sobre la historia? O sea, vamos a ver, porque es un delito de odio, Enrique. Ha presupuesto que la conferencia de este señor, de Fernando Paz, faltaba al respeto, claro, sin haberla oído, claro. Sí, porque tu mera existencia es faltarme al respeto. No, es la lógica del delito de odio. Claro, a ver, a esta asociación les intentan hacer la vida imposible de todas las maneras siempre, porque pues saben lo que hay y a ellos les revienta que tenga representación y que cada vez crezcan más, porque en los últimos años es una asociación que pues la juventud catalana ya no es lo que ellos querían que fuera. Entonces esta asociación está creciendo y ya no saben qué hacer, intentan prohibir por todos los medios, bueno, que lo hacen a todos los niveles, lo hacen en una universidad contra una asociación patriota o lo hacen contra partidos políticos, como hemos visto en Rumanía o en Alemania, y creo que luego hablaremos de eso, o sea, que lo hacen a todos los niveles de la sociedad. Sí, yo le entiendo, y por supuesto, pero quiero reflexionar a los espectadores, que claro, la mayoría están convencidos, que en un proceso democrático es la libertad de expresión. Se hace la conferencia. Y si esa conferencia alguien dice hay que quemar a los judíos, se aplica el Código Penal después. Sí, pero no se puede decir no con carácter preventivo, esto falta al respeto. Claro. Además, no una cosa, porque si fuera a decir eso sobre los judíos, no, sobre una cosa histórica, eso falta respeto al... Bueno, es monstruoso, es antidemocrático. Y la por segunda definición. parte es apelar a los valores democráticos, precisamente aquellos que no cumplen ninguno. Pero de eso seguramente hablaremos también, como dice Elsa, cuando lleguemos al asunto de Alemania, porque es muy singular. Es decir, vamos a ver. Mire, entre un sistema democrático y una oligarquía liberal hay una diferencia fundamental, que es la cantidad de gente que cabe dentro del sistema. La España de la Restauración no era un sistema democrático, era una oligarquía liberal. Funcionó mientras la gente que estaba dentro del mundo político pues era lo más. Cuando lo que estaba fuera empezó a ser mayoritario, el sistema se hundió, claro, porque no cabían ya. Europa se está convirtiendo en eso ahora mismo. Y es preocupante. En fin, bueno, Elsa, bienvenida, buenas noches. Don Jesús Trillo Figueroa. Esta noche tenemos para hablar de ciberataques, una ingeniera informática, cosa muy importante. Y para hablar de cables y electricidad, una vez más, a Jesús Trillo. ¿Qué tal? Sí, al teórico experto en regulación eléctrica, ¿no? Puesto que al fin y al cabo para eso escribí el primer libro con ese título, pero bueno, teórico, nada más que teórico, y al fin y al cabo no soy ingeniero, ¿no? Pero bueno, yo creo que a mí me sorprende todo esto, pero me empieza ya a mosquear mucho el tema catalán que está pasándose de la raya, ¿no? Por lo que ha dicho Selma y por lo que en definitiva está pasando. Hoy ha dicho el señor presidente del gobierno en la reunión del Círculo de Economía textualmente que España es una sociedad magnífica, cómo se ha comportado. España, en el caso del apagón, en el caso de la Dana y tal, dos sociedades. En España y en Cataluña. España y Cataluña, dos países, dice textualmente, dice, lo tenía por aquí. Ninguna sociedad buena, ¿eh? Porque España y Cataluña somos sociedades, somos países extraordinarios. Ya resulta que somos cosas diferentes, ¿no? España y Cataluña somos países extraordinarios. En fin, lo mismo dice con Marruecos, lo mismo dice con Francia. Yo lo que veo es que aquí estamos entrando
ya en una situación, como bien decías, no de Estado fallido, sino de gobierno incompetente, las cosas como son, porque el Estado está por encima de... Pero en fin, vale, de acuerdo con eso. Yo recuerdo, esto me recuerda bastante a la última época de Felipe González, en donde se unió la corrupción con el fallo sistemático de los servicios públicos. No sé si recordáis aquella época, los que estuvierais en aquella época, lógicamente, pero se suele unir las dos cosas, suele coincidir en el tiempo. Y aquí está fallando todo. Bueno, mañana vete a saber qué nos espera, o el próximo lunes, porque va de lunes en lunes, por lo que parece, ¿no? Oye, lo del apagón, que luego hablaremos más de él, fue mucho más grave de lo que la gente puede imaginar, ¿eh? Sí, es muy gordo. Estuvimos a punto del apagón cero. Si hubiera sido cero, no 0, no sé cuántos, si hubiera sido cero absoluto, esto no se recupera en 10 días, que no es fácil de decir. Es decir, que hubiera sido un auténtico caos para la existencia y para el orden público en la calle, etcétera, etcétera. Es decir, y la gente debe darse cuenta de que, al fin y al cabo, esto es la incompetencia absoluta de este gobierno. Porque él es el responsable de esto. Esto es muy importante, el asunto de la responsabilidad política, esto que dice Jesús, y aunque sea a fuerza de demorar un poco el glucómetro que trae Adolfo, que lo trae, que está ahí precioso esperando que meta el dedo dentro. Vamos a ver, mucha gente dice la cosa, bueno, es que los ministros no tienen por qué ser técnicos de no sé qué, ciertamente, no pasaría nada si lo fueran, pero bueno. Pero vamos a ver, normalmente, en un sistema político normal, a la gente que llega a ministro se le elige no solo, y a veces esto es lo de menos, por su pericia concreta en el área que va a regir, como y sobre todo por su capacidad para coordinar equipos humanos expertos. Esto era lo natural antes, es decir, que uno llega a un ministerio y es alguien que tiene una mínima trayectoria detrás de sí como para poder sentarse en una administración y poner a cada cual en el sitio más adecuado y coordinarlos de tal forma que la cosa funcione. La política no es solo hacer tweets, pero este gobierno está en eso, es que solo está en la propaganda. Y Óscar Puente es ministro de propaganda, todos son ministros de propaganda. Eso te iba a decir. Claro, son ministros de propaganda. Y el problema es que esa gente tiene que poner a trabajar a equipos humanos complejos en una cosa muy complicada que es el Estado y sus numerosas implicaciones con la actividad privada lógica en cualquier sociedad desarrollada. Son unos puñeteros inútiles. Es que esta es la cuestión. Pero vosotros habéis oído hablar últimamente del ministro del Interior, dado que tú decías, y con toda la razón, que estamos en una situación casi terrorista 5, nivel máximo, digamos, puesto que dicen que puede ser un sabotaje el apagón y dicen que es un sabotaje el tema eléctrico de los trenes. Claro. Pues oye, ¿dónde está Marlaska? Claro. ¿Habéis oído hablar de él hace ya, no sé, un mes? Puente le ha mandado deberes hoy, porque si él dice que ha sido un sabotaje, supongo que el ministro del Interior estará ya investigando para reunir las pruebas que demuestren las afirmaciones del ministro. Vive en una burbuja. Es como lo de Puente con él. Ya el sueldo de Jessica era bueno, por eso no se mata a la gente en Madrid. Pero será escap. Es tremendo, es tremendo. O sea, vete a preguntar a cualquier chaval de 26, 27, 28 años en Madrid lo que cobra. Es una tomadura de pelo. O sea, es ese desdén hacia la chusma, ¿verdad? ¡Buah, por Dios! Eso que han hecho con la universidad, perdóname, eso es censura previa. Y en España ha desaparecido la censura previa con la ley del 66 de Fraga. Claro, eso es lo que yo quise decir. Bueno, en España y en Cataluña, ¿no? Como ejemplo de lo que usted decía, señor conductor. De los dos campos, don Fernando Abril Martorell era ingeniero agrónomo. Sí. Y fue un político que, por ejemplo, estableció las bases teóricas de un sistema de sanidad en España. Que no era malo. Y Ernest Lluch era economista y fue ministro de Sanidad, para mí, el que establece, con errores Enrique o no, Sánchez de León también hizo alguna cosa. Exacto. Exacto, por eso, cubro todo el campo. Y eran ministros plausibles, porque eran personas formadas, capaces, cierto liderazgo, capaz de tal. La señora, con la misma médico y madre, que se llama... Mónica García. Mónica García es médico. Claro, es que las comparaciones... No tiene nada que ver con la competencia técnica. Son activistas de Preu
Además radicalizados. Y claro, con eso no se puede hacer funcionar un país de 48 Sí, millones es de que las habitantes. comparaciones en cualquier ministerio que hagas ahora mismo... Con cualquier época pasada, Calvet, efectivamente. Pues Es una En fin, pero tanto del PP como del PSOE, porque había gobiernos de Felipe González con gente de valía. Hombre, claro. Pero es Sí, que ahora está es Julián imposible. Campo, Quique Barón... Sí, pero nos vamos Rebollet, aproximando yo a qué la sé. última época de González. Hacedme caso. Recordar Pero aquella... esto es peor, Jesús. Esto es bastante esto peor, es peor, porque esto es es que peor, esto es peor. Sí, esto es más prolongado y además Y hay es mucho todavía más. una degeneración mucho Esto mayor. es como comparar un apagón de aquella época con el del otro día. Sí, Nunca ha habido en España esto, ¿no? Y hay mucho mal irreversible. Es decir, ya lo hay que no se estructura. apaga es el glucómetro, No, Adolfo, aquí buenas noches, el ¿qué tal? glucómetro no se apaga. ¿verdad? Nada, para nada. Claro. ¿Eso cómo se carga? Por cierto, que tiene una pila o una... Sí, no, igual que un móvil, tiene su conexión a la red y ya está, se carga y tienes por muchos días, casi un mes. Bien, comentar, todo el mundo estamos súper preocupados por la presión arterial, ¿no? Sí, el colesterol ya son cosas que están en boca de todo el mundo, ¿no? Y realmente nos preocupa porque es preocupante. El azúcar todavía no está ahí, ¿no? Porque, bueno, tengo algo alto la glucosa, ya es la edad, no sé qué. Bueno, pues saber que la glucosa, cuando no está en los niveles apropiados, es muy, muy, muy dañina. ¿Por qué es dañina? Fundamentalmente porque lo que va a hacer es ir a las arterias, calcificarlas, es decir, las estrecha y las endurece. Una arteria que está calcificada, o sea, estrecha y endurecida, la circulación empieza a tener problemas. Es decir, más, si tienes colesterol, esos granitos de colesterol evidentemente tienen menos paso, están más estrechos y es más fácil que te dé un infarto o de una angina de pecho o te dé un problema de un ictus, ¿no? Por eso es importante la glucosa. Yo sé que antes, cuando teníamos que estar pinchándonos el dedo, midiendo la glucosa como mucho una vez al día, pues es complicado hacerlo, ¿no? Porque a todo el mundo le duele, es un rollo. Pero a partir de ahora no, porque a partir de ahora lo que vamos a hacer es simplemente, tan simplemente como colocar el dedo, colocar este aparatito, darle a un botón, tenemos el móvil al lado, nos va a aparecer rápidamente en 3 segundos la glucosa que tenemos y esto va a implicarnos saber cómo estamos en ese momento. A lo mejor por la mañana, oye, pues me levanto bien. Bueno, pues genial, desayuno, a las 2 horas, hora y pico de desayunar, me miro, ostras, pues me ha subido, a lo mejor me conviene un paseíto, ¿no? Es decir, se trata de que tengamos una medida que durante el día digamos, oye, pues estoy bien de nivel, porque ese día que hemos pasado con 200, otro día con 200 y así sucesivamente, que no te duele, que no sientes nada, solamente, bueno, pues que está en los 200, es lo que provoca daños en el riñón, en la vista, en el cerebro, en el corazón, daños que en las partes extremos de los pies, una úlcera que no se cura, una amputación. Es decir, es muy grave tener la glucosa no controlada. Así que os animo de veras, ahora que tenemos un sistema muy fácil, muy cómodo, muy sencillo, que nos midamos la glucosa igual que nos medimos la tensión arterial, porque Claro, es otro de los... Es lo que iba a decir. Estamos en la era de la autogestión. Claro. De la autogestión médica. Tú te puedes controlar la tensión tú solo, no hay que ir al médico, te puedes controlar la glucosa y además permanentemente hay las embarazadas, por ejemplo. Sí, eso es lo que es la diabetes gestacional, claro, es muy peligrosa. Tienes permanentemente controlado, bueno, claro, fantástico. Bueno, ya puedes sacar el dedo de ahí. No duele, que no es ninguna guillotina, no duele. Adolfo, gracias mil. Gracias. Recuerde 900-730-101, llame solo una vez, porque su número va a quedar registrado y le devuelven la llamada. Solo le van a llamar a usted si usted llama. Una vez es suficiente, usted lo pregunta todo, lo que cuesta, el descuento que tiene por ser espectador del Toro Televisión, etcétera, etcétera, y allí le contestan. En fin, soberanía médica se llama esto. Bueno, vámonos a la publicidad, son las 22:13, breve pausa y empezamos por el tema de los trenes. Resulta que además hay contertulios de este programa que han quedado atrapados 11 horas, 11. En fin. ¿Están aquí los morancos? ¿Que están aquí los morancos? No, publi. 22:17, 21:17 en Canarias, vamos con el asunto del apagón. Digo del apagón, bueno, casi, apagón pero de trenes. Bueno, alucinante. Y además mal gestionado. Quiere decir, te puede fallar una línea, pero que metas a la gente en trenes sabiendo que no van a salir,
Bueno, vamos a hacer un breve resumen que nos lo cuenta Marina Neila de lo que ha pasado hoy. Hay más de 10.000 españoles afectados, ¿eh? Algunos han pasado. O sea, usted imagínese lo que es el aseo, llamémosle así, de un tren a partir de la quinta hora. O sea, de verdad. En fin, bueno, esto es lo que ha Y pasado. además estaba... Cerca de 11.000 personas y 30 trenes afectados son las cifras que deja el robo de cable de cobre en la línea de AVE Madrid-Sevilla, en 5 puntos de la provincia de Toledo. A partir de las 5 de la tarde, la línea recuperó la normalidad, pero no se han solucionado por completo los retrasos ocasionados desde que se produjo el incidente. Los trenes de alta velocidad salieron de las estaciones, a pesar de que el Gobierno conocía desde las 6 y 10 de la tarde del domingo que se había producido un robo de cobre que impedía el funcionamiento del servicio. La consecuencia, trenes llenos de viajeros, parados toda la noche sin luz, sin agua y sin comida. La investigación judicial y policial garantiza que es un robo y desmiente las teorías de Óscar Puente. No es un grave sabotaje, como indicaba el ministro de Transportes. Apunta claramente a un acto pues, deliberado y bueno, pues veremos a ver si tiene un interés económico, que ya digo es mínimo, o si tiene otro interés de otro tipo. Los investigadores lo estudian como un robo común de las mafias del cobre, al que se sumó un accidente de un convoy con la catenaria. Mientras que numerosos viajeros sin noticias ni soluciones tuvieron que pasar la noche atrapados dentro de los trenes, las estaciones afectadas se veían así: aglomeraciones por los retrasos, enfados ante la falta de información. El presidente de Renfe ha afirmado que ellos no tenían más datos. Absolutamente que la información no haya sido toda la que se deseara, entre otras cosas porque nosotros no disponíamos de esa información para transferirla a los viajeros. Y este no ha sido el único incidente. Adif ha confirmado también otras incidencias en la infraestructura de la línea entre Sevilla y Córdoba. En fin, ahora entraremos en detalle. Han pasado, da la impresión, por lo que se ha contado después, de que el enganchón SIC en la catenaria fue a su vez producto del robo de cobre. Dice el ministro que por 1.000 euros no roba a nadie. Vete al Raval a pasar una tarde, ya verás, ministro. De verdad, ¿eh? Joder, en fin. Bueno, ¿y las víctimas? Gabriela Camuñas, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a todos, ¿qué tal estáis? ¿Cuántas horas? Pues 10:30, casi 11. Madre mía, ¿dónde exactamente? pues como muchos españoles, no se me ocurrió ir a pasar el puente a Zahara de los Atunes y ayer cogimos un tren de Sevilla a Madrid. Salió el tren sobre las 7:30 y llegamos a Madrid a las 5:30 casi de la mañana. Entonces nos quedamos parados alrededor de las 9:30 en Puerto Llano. Bueno, primero en mitad de la nada, luego avanzamos un poquito hasta Puerto Llano y pues a las 9:30, pues imaginaos el caos, ¿no? Ya no había agua, por supuesto no había comida. En mi tren, además, ya de inicio, pues había 3 o 4 cuartos de baño fuera de servicio. Entonces, pues alrededor de las 12 aquello era pues un caos absoluto, ¿no? Además, pregunta de viajero antiguo, ¿eh? A mí me ha pasado en viajes largos, antiguamente, ¿verdad?, que ocurría esto, ibas a una estación y te dejaban bajar del tren. Pues justo, José Javier, yo que soy fumador, además, pues cuando llegamos a Puerto Llano, ¿no?, dije, oye, que quiero bajarme del tren. Y además, si no tenemos información ninguna, porque la única información que nos dieron a las 9:30 es que había una incidencia técnica en el tren. Ya. Llegamos a Puerto Llano sobre las 10:30, 11, y pues yo pedí a la azafata que estaba en la línea que por favor me abriera la puerta, que quería bajar. Me dijo que aquello era imposible. Entonces grabé la conversación porque vamos, a mí me parece casi detención ilegal que alguien te obligue, ¿no?, a estar en el tren contra tu voluntad y además parado en una estación que como mínimo pues se puede, oye, que traigan abastecimientos de agua o de comida. Había a mi lado estaba una persona que estaba enferma de cáncer, había niños, gente mayor. Pues no contentos con eso, no te dejaban bajar. Entonces grabé la conversación y bueno, la azafata del tren pues me dijo que le entregara el móvil y que yo no podía grabarla. Con lo cual yo me negué, por supuesto. Y llamaron a la Guardia Civil, que había un guardia civil dentro del tren. Estuve hablando con él y, oye, la verdad que con una profesionalidad magnífica y con una tranquilidad, impepinable, pues
pues de alguna manera afirmó, ¿no?, que yo no tenía que entregarle ningún móvil. Pero bueno, la falta de información fue durante todo el trayecto y la gente se remitía al tuit de Óscar Puente. Pero esto es un contradios todo. O sea, llegáis a una estación. Yo entiendo que no dejes salir a la gente en medio del campo. Por seguridad, vale. Pero en una estación, en fin, ¿qué quieres que te diga? El primer interés en volver al tren en su caso sería el viajero. 2, estando allí dentro, tampoco os cuentan exactamente ni por qué ni cuánto tiempo vais a estar. Absolutamente nunca. O sea, yo llego a saber que llego esta mañana sobre las 5:30 de la mañana y vamos, tiro la puerta abajo en Puerto Llano, porque la verdad es muy angustioso estar ahí tantas horas sin ninguna información. Y la verdad que me sorprendió porque la gente, o sea, Javier, tampoco te creas que se queja. La gente estaba ahí como callada, pues bueno, como resignada ya, ¿sabes? Sin pedir explicación y sin pedir información, pero una situación muy angustiosa. Oye, y en todo este periodo que estabais ahí dentro, tampoco hubo ningún avituallamiento por parte de Renfe, quiero decir, no os dejan salir a vosotros, al menos llevar comida, llevar agua, llevar algo, yo qué sé. Nada, a partir de las 9:30 ya no había ni agua, ni comida, ni por supuesto información. Y luego lo peor de todo, porque claro, hemos pasado la noche en el tren y había unas luces de neón muy blancas arriba del tren. En un momento dado pedimos que por favor apagaran las luces, pues para intentar descansar un rato. Pues tampoco fue posible. Hemos estado con las luces de neón toda la noche en el tren, o sea que nadie ha pegado ojo. En otras ocasiones, a mí me pasó solo una vez, pero me pasó, hay una incidencia en un tren y normalmente la empresa, que solía ser Renfe, te ponía autobuses para acabar el trayecto. Aquí tampoco nada de eso. Tampoco. Y ya os digo que pedir información pues es casi un acto de desfachatez por parte del cliente. Yo creo que pues un poco la chulería, ¿no?, de este ministro que tenemos se ha trasladado a todas las líneas y a todos los niveles, porque desde luego el personal que nos atendió pues ni se le ocurrió preguntar a la gente que si necesitaba algo, si estaba bien. En el vagón hacía un frío, no os quiero ni imaginar, no os podéis imaginar, pues ni una manta. La verdad que terrible, una experiencia horrible. Elsa. Gabriela, ¿qué tal? Buenas noches. Yo Buenas noches. quería preguntarte qué medidas crees que debería tomar la Administración con respecto a esto. Pues hablando de medidas, ¿no? Yo creo que, o sea, yo soy una de las afectadas de las 10.000 personas que estuvieron ayer viajando, pero que es que hace una semana pues estuvieron afectadas otras 40.000 en trenes, ¿no? Entonces yo creo que no es cuestión de que ocurra una crisis, el tema es cómo se gestiona esa crisis. No debería salir ni un tren, en ningún momento, sin un abastecimiento de agua o un abastecimiento de comida para situaciones de crisis. Además, pues yo creo que no es lo mismo robar 1.000 o no sé cuántos kilos de cobre en una tienda que atacar una infraestructura crítica nacional. Pues deberían ser otras penas, incluso, una especie de delito de terrorismo atenuado. O sea, todo lo que sea un ataque a la infraestructura crítica española que ponga en riesgo la seguridad de los viajeros, de la circulación, pues debería estar penado con penas mucho más altas, ¿no? Tipificado mucho más alto. En cualquier caso, tiene que haber grupos de crisis y lo que estábamos hablando, pues si hemos parado en un tren, uno tiene derecho a bajarse y como mínimo, un mínimo abastecimiento de servicios mínimos. Los hemos visto en el apagón, no en el caso de ayer. Y no es un caso aislado, porque conozco otras personas que también viajaban en otros trenes y la situación era la misma. Falta de información, sin agua, sin comida y los cuartos de baño, pues no los quiero ni describir. Ya, qué barbaridad. Gabriela, nada, oye, me imagino que habrás cogido la ducha esta mañana con verdadera vehemencia. Por tu parte, ¿has pensado en algún tipo de acción legal? Sí, yo ayer interpuse una queja, pero bueno, la queja de los consumidores y hemos pedido la reclamación, pero ya no sé, que incluso nos la están poniendo en duda. Dicen que como es una cuestión de la infraestructura o de Adif, que no es una cuestión de Renfe, que no devuelven el dinero.
yo creo que como mínimo, ¿no? debería el reembolso, pero es que hay daños mucho más allá del simple coste o del simple coste del ticket. Es que hay daños morales, daños psicológicos. Hay gente que de verdad, verdaderamente la situación es para provocar un ataque de estrés y de ansiedad absoluta. Entonces se debería accionar algo por vía judicial, claro. Y sí, lo estamos estudiando. Vaya banda de ladrones. Gabriela, gracias mil por estar con nosotros esta noche para contarnos tu experiencia, que ha sido la de 10.000 españoles, que se dice pronto. Y nos vemos el jueves, ¿no? Aquí en El Gato. Claro que sí. Venga, gracias, buenas noches. Beso, buenas noches. Chao, hasta luego. Vamos a ver. Es que es interesante porque el testimonio de Gabriela lo que demuestra es que todo falla a la vez. A ti puede fallarte un tren, pero no tienes vehículo para reemplazarlo. No tienes nadie para habituallar a la gente que está adentro. No las dejas salir estando en una estación. Entonces, es una locura. Bueno, hoy había algunas reacciones a este asunto. Si le parece, las vemos y ahora ya lo discutimos todo. Tras el nuevo caos ferroviario, el Partido Popular ha solicitado de manera urgente la comparecencia en el Congreso del ministro de Transportes, Óscar Puente, para explicar lo sucedido y exigen una auditoría de la red ferroviaria. Solicitaremos, como no puede ser de otra manera, la comparecencia urgente del ministro Puente en el Parlamento y exigiremos al Gobierno que elabore una auditoría de toda la red ferroviaria, porque lo que ha ocurrido hoy, repito, no es una excepcionalidad, es la nueva normalidad de un Gobierno que está sobrepasado. Vox ha calificado esta nueva incidencia como el resultado de la nefasta gestión del presidente del Gobierno. Tras el histórico apagón del pasado lunes, nuestra red de transporte ferroviario volvió ayer a ser atacada. Sabemos quién es el enemigo. Es Pedro Sánchez. Es la nefasta gestión de un presidente de un gobierno corrupto que ha hecho de la ideología, de la incompetencia, de la mentira y de la sumisión las armas perfectas para rendir España. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha criticado la gestión del Gobierno en su totalidad. Con este Gobierno nada funciona desde hace muchos años. Faltan reformas profundas, falta sentido de Estado y desde que está gobernando Pedro Sánchez todo es un caos. Podemos ha pedido una investigación exhaustiva de lo ocurrido y asistencia para los usuarios afectados. Sea este incidente responsabilidad o culpa de quien sea. Lo primero que tiene que hacer el Gobierno es asistir a los pasajeros y, como digo, en segunda instancia, por supuesto, esclarecer hasta la última consecuencia de los hechos y llevar a cabo esa investigación exhaustiva. El robo de cobre se ha cuadriplicado en los últimos 5 años. Después de este nuevo incidente, el presidente de Renfe habla de reforzar la vigilancia, pero asegura que no va a existir un control las 24 horas. Pues usted me contará para qué están. ¿Qué hacemos? ¿Somatenes? ¿Somatrenes en este caso? Joder. Bueno, ahora venga. O sea que... No, antes hacía referencia ya a la responsabilidad y la reclamación. Hombre, en el caso del AVE yo creo que hay una reclamación por retrasos, etcétera, que está estipulado en el propio billete, ¿no? Ese, no supongo que lo harán, devolver el dinero. Que como la culpa no es suya, pero hay que es de la red. Hay una normativa europea que exime de esa responsabilidad a las empresas ferroviarias cuando el retraso está causado por una causa de fuerza mayor. Por una causa de fuerza mayor o no imputable a la propia empresa ferroviaria. Sí, claro, entonces esto es más imputable a la infraestructura que al material rodante. Pues Antonio, que como sigamos con las causas de fuerza mayor, ten en cuenta que ADIF, que es Agencia de Infraestructuras Ferroviarias. Claro. Por tanto, ADIF es una entidad pública, es la prestadora de un servicio público. Yo comprendo que el Renfe es otra cosa, bien, vale, de acuerdo, pero ADIF tendrá que responder. Sí, evidentemente. El artículo 106 es la de la Constitución, del funcionamiento de la el artículo 106 de la Constitución es muy claro. Bien, supongamos que fuerza mayor. Ahora, en el caso del apagón, que es un tema que yo llevo varios días dándole, en el caso del apagón la responsabilidad del Estado es evidente. Ahora iremos al apagón. Vamos por partes. Sobre la cuestión de los trenes, ¿cómo habéis visto al ministro? Enrique y Antonio, Elsa. Bueno, a mí me gustaría decir que Gabriela, que he estado yo hablando con ella durante la noche y demás, cuando ya estaba atrapada en el tren, no lo ha comentado, pero me contaba que la gente, gran parte de la gente estaba como, bueno, pues nada, hay que comportarse, hay que ser cívico, porque es como lo que nos han ido metiendo con la pandemia, con el apagón, con todo, es como, no, muy bien, tú saca una guitarrita, baila un poco y no pasa nada. Oye, no, hay situaciones en las que hay que indignarse y no es normal que te tengan
Y ya todavía si tienes, o sea, todavía más si tienes niños o eres una persona mayor o lo que sea, pero es que me da igual, o sea, si tengas las condiciones que tengas, que te tengan toda la noche en un tren sin ninguna información, eso no es normal. Y la gente tiene que quejarse y tiene que hacérselo saber a los de arriba, porque no se puede ir de rositas y no puede ser que lo que le pase a Óscar Puente es que reciba 4 tweets. O sea, Óscar Puente no puede salir a la calle. O sea, cada vez que pise la calle, ya le ocurre bastante, la gente debería reprocharle la situación en la que tiene todo, porque no es solo ahora esto que se ve de manera muy exagerada el pasar toda una noche en el tren. Es que Renfe funciona fatal. Yo no sé si sois usuarios habituales, pero es lamentable. O sea, no hay un tren que funcione correctamente. Es increíble. Entonces, esto no se puede permitir más. Es que vamos dejando que poco a poco se vayan degradando todos los servicios públicos que tanto se les llena la boca al Partido Socialista con los servicios públicos. Nadie los ha degradado tanto como ellos. No tenemos ni la mejor sanidad del mundo, eso es una mentira, es un horror la sanidad, con listas de esperas larguísimas, ni las mejores infraestructuras, ni nada. Está todo fatal. Y vivimos de las rentas de lo que construyó Francisco Franco. Y estamos viviendo de las rentas de eso mientras todo se va degradando. Me parece increíble. Y un detalle, parece mentira, pero lo poco que funciona es gracias a las comunidades autónomas, porque lo que es estatal... No, o a la sociedad privada o las empresas privadas que en este país funcionan razonablemente bien. Quiero decir que casualmente todo lo que es servicio público estatal, prestación directa por parte del Estado, es que eso se va todo a pique. Funciona mal, sí. Yo lo primero que quiero decir, lo ha dicho, me parece Juan Bravo, esto no es una situación puntual ni excepcional, empieza a convertirse ya en una costumbre, porque cuando no es por FAS, que es el robo del cobre, el sabotaje que dice el ministro, que tiene más importancia de lo que parecen las declaraciones del ministro. Pues lo que están intentando es desviar de nuevo la atención y engañar a los ciudadanos. O sea, esto es un robo, como ya se acreditará, probablemente es un robo de delincuentes comunes que están habituados a robar cobre en determinadas infraestructuras. Entonces, esto, cuando no es por FAS, es por NEFAS. Entonces, el servicio ferroviario, que por cierto hay que decir que era un ejemplo mundial, el funcionamiento del AVE en España, y yo he trabajado en esa casa, en ADIF, en el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, venían todos los países del mundo a ver cómo funcionaba nuestro modelo y nuestro sistema ferroviario, porque era un ejemplo a seguir, tanto en la construcción como en la señalización, el mantenimiento, etcétera, etcétera. Y en los últimos años, desde que está este gobierno, se ha degradado total y absolutamente. Es un desastre el funcionamiento. Y hay que decir que en ADIF, tanto en ADIF como en REFE, hay grandes profesionales que se dedican a gestionar muy bien la red ferroviaria. Está todo muy regulado. Algunos comentaristas hoy decían que sí, es que no estábamos preparados para la liberalización y la entrada de 3 operadores. Estamos perfectamente preparados. Tenemos sistemas de señalización y de funcionamiento de los trenes que son digitales, como el RMTS, que dan capacidad. La declaración de capacidad de la infraestructura es perfecta con los paquetes que adjudicó ADIF en su momento. Es decir, todo funciona, todo debería funcionar razonablemente bien, incluso para acoger a los 3 operadores que están funcionando en este momento. El problema es que hay una incompetencia manifiesta en la gestión. Y es muy grave lo que está denunciando Gabriela, porque efectivamente tiene razón. ¿Qué ocurre? ¿Qué protocolos se siguen en estos casos? ¿Dejar abandonada a la gente a su suerte? Es que nunca ha sido así. Es que nunca ha sido así, decías tú, con toda la razón del mundo. Es que antiguamente pasaba una cosa de estas, iba un autobús a recogerte y trasladaba a las personas que estaban afectadas por esa incidencia. Es un desprecio total y absoluto al ciudadano. Y es una incompetencia. Claro, es que tú ves a este ministro y ves las comparecencias que tiene en las Cortes y te imaginas cuál es el modo de gestión con el que está llevando a cabo, el desempeño que está llevando a cabo en su ministerio y en las infraestructuras ferroviarias. Sí, de hecho yo que frecuento mucho el AVE Barcelona-Madrid, hace cuestión de un año no más, cambiaron las condiciones para la devolución, porque hace poco más de un año, máximo 2, era, pues si se retrasaba, no sé, 15 minutos o media hora, te devolvían el 50%, si se retrasaba más, ya el importe total. Claro. Tuvieron que ampliar esos plazos hace poco, porque, claro, es que el 90% de esos trenes llegan tarde, cuando el AVE era una cosa que era, no fallaba, hasta no hace tanto, era una cosa del minuto. Salías a tu hora y llegabas a tu hora.
Hay una cuestión que tomo pie en lo que ha dicho Antonio. En red eléctrica hay profesionales excelentes, yo conozco algunos. En Adif hay profesionales excelentes, yo no conozco ninguno porque no conozco gente de Adif, pero Antonio sí. Con lo cual, en la función pública en España hay gente excelente, yo los he conocido. No tenéis ningún derecho a seguir callados. Es verdad. Porque sois vosotros los que estáis siendo en este momento las víctimas fundamentales de esto. Así que si de verdad queréis que os sigamos considerando grandes profesionales como sois, salid a los periódicos y hablad. O a las televisiones o a las radios. Ya está bien. Eso es en fin. Totalmente de acuerdo. Y hay que tener en cuenta que hemos tenido suerte, porque, según decía el ministro, lo que han robado era el cobre del sistema de monitorización de la circulación de la red, de manera tal que podía haber habido un accidente, y un accidente a esa velocidad, imaginaros lo que es. Muchísimos muertos. Pues recordemos lo que fue. Estaba Enrique poniendo cara de resignación. Ya tuvimos un accidente, ¿no? Con el avión aquel de Galicia, ¿no? O sea, que tampoco es... son un poco recurrentes. Hay un tema que me gustaría, como ha dicho nuestro conductor, poniendo pie. Bueno, el aspecto este, y lo siento por los que han padecido esas 11 horas, nuestra amiga Gabriela o los morancos o el que sea, o no digamos la señora con cáncer y tal. Evidentemente no es lo peor que ha hecho este gobierno. Y el anterior. Lo peor que ha hecho este gobierno y el anterior es reducir enormemente las inversiones y las inversiones públicas, las inversiones de mantenimiento, y eso se termina pagando con un tiempo, por lo cual yo preveo que van a haber otras deficiencias, porque claro, tampoco lo repones en un día, ¿no? Y eso llevan mucho tiempo, porque vamos, el robo de cable, de cobre, eso es más viejo que la tos. O sea, si no han sido capaces de prevenir contra eso, yo qué sé, a base de drones o a base de cámaras, pues es muy triste, ¿no? Tenían que haber invertido en eso como en muchas otras cosas. Ahora, dicho esto, este país se deshace, pero no solo por la incompetencia. Dicho esto, lo que me parece terrible irrecuperable es la capacidad de resignación que señalaba Elsa. Por ejemplo, este programa que, si me permite el conductor, que lleva mucho tiempo, desgraciadamente, hablando solo para convencidos, yo lo creo, ¿no? Pero lleva mucho tiempo intentando levantar la chispa esa de Mao que incendia toda la pradera, es decir, el hacer ver a las personas que, hombre, lo que está pasando no es aceptable, no funciona, ¿eh? No funciona. Yo como tertulio considero que no funciona. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Esa es la realidad con la que tenemos. Funcionará el día que de verdad la crisis económica, un poco lo que pasó con Zapatero, no confirmo con Zapatero, que de verdad la crisis económica empiece a ser muy grave. Entonces la gente sí se puede llegar a cabrear. Pero por estas cosas, ni por el apagón, ni nada, no. O sea, la gente está resignada, no piensa que la alternativa gestione mejor y sobre todo no piensa que los políticos puedan solucionar nada y se dedican al carpe diem. Sí, pues no lo sé. Eso tenemos lo de es muy Jaca, malo para sí, la democracia. Que estaba en el tema siguiente. Yo no estoy muy seguro de lo que dice Enrique. Como hay que ser la publicidad, vamos a hacer una cosa. Vamos a irnos a la publi con la música que el otro día interpretaba a los ciudadanos en Jaca, en las fiestas locales, y a la vuelta seguimos comentando esto y lo del apagón. Jaca.
Si usted sufre de pesadez en las piernas, hinchazón, varices o dificultad para caminar largas distancias, esto le interesa. La presoterapia, según los expertos, ha demostrado ser un tratamiento infalible para aliviar estos síntomas, ya que utiliza presiones controladas en distintas partes de nuestro cuerpo para reactivar la circulación, aliviar la hinchazón y relajar los músculos. Gracias al equipo de presoterapia de Grupo SR Connect, homologado, ya no necesita desplazarse y pagar costosas sesiones en centros médico-estéticos. El dispositivo, además, cuenta con un accesorio para la cintura, ideal para el estreñimiento, gases, incontinencia o dolores lumbares. También, si tiene problemas con la flacidez o dolores en los brazos, contamos con un accesorio para ellos. Disponen de servicio técnico en toda España y hasta 10 años de garantía. ¿Se imagina cómo se sentiría sin esas molestias que le afectan cada día? Llame ahora al 919997910 y le informarán sin compromiso. Y por si fuera poco, para las 50 primeras personas que llamen después de ver este anuncio, les aplicarán un descuento del 30% sobre su precio total. No espere más. Llame al 919997910, porque su salud se lo merece. 22:47, estamos de vuelta, 21:47 en Canarias. Habíamos dejado el asunto con la observación entre melancólica y escéptica de Enrique Calvet acerca de la capacidad de estas cosas para movilizar a la gente. Yo no le quito razón, es decir, la gente no existe, o sea, la gente es mucha gente distinta y hay gente que está muy enfadada y hay otra gente que traga con lo que sea y lo hemos visto desde la pandemia y más que tragará. Y por eso el PSOE sigue teniendo votos, aunque yo no sea más votado. Es verdad. Y con lo del apagón, pues lo mismo. Ahora tenemos, hace ya una semana. Oiga, y aquí nada, ¿eh? Nada, y además el gobierno manteniéndose en lo suyo. Breve resumen. Una semana después del apagón, todavía no se han determinado las causas ni los responsables. Desde Barcelona, el presidente del Gobierno afirma que va a llegar hasta el final para determinarlas. Queremos llegar hasta el final para saber qué ha causado este incidente. Pero la oposición tacha al Ejecutivo de incompetente. Es incomprensible que sigamos sin saber qué ha pasado. Hay un vacío de información. Con todas las hipótesis aún abiertas, el Gobierno mantiene que las renovables no fueron la causa del apagón. Sin embargo, durante la última semana se han dado múltiples versiones sobre las posibles causas. El mismo día del apagón, el presidente achacó el incidente a una pérdida súbita del 60% de la energía. 15 gigavatios de generación se han perdido súbitamente del sistema. El día del apagón, más del 60% de la energía inyectada era renovable, principalmente solar y eólica. Es por ello que un exceso de energías renovables se puso sobre la mesa como posible causa del apagón. Sin embargo, esta hipótesis acabó siendo rechazada de forma conjunta por Red Eléctrica y el Ejecutivo de Sánchez. La vicepresidenta tercera, Sara Agesen, lleva días asegurando que es simplista e irresponsable señalar a las renovables. Sin embargo, este lunes no ha descartado del todo que las renovables tuvieran su impacto negativo ese día. Lo que está claro es que no podemos decir que las renovables fueran la causa en este momento. Sánchez incluso acusa de ignorantes a quienes vinculan este incidente con la falta de nucleares. Quienes están vinculando este incidente a la falta de nucleares, francamente, o mienten o demuestran su ignorancia. Ahora, una semana después, aún no sabemos las causas del apagón, pero el Gobierno se desvive por defender las renovables y señalar a las eléctricas, quienes exigen participar en el comité de crisis y tener acceso a los datos de Red Eléctrica. Le preguntaban a un expresidente de Red Eléctrica de cuando había gente que sabía algo presidiendo organismos públicos, porque Red Eléctrica, oiga, es pública, concertada, si usted quiere, ¿verdad? Si esto es porque no tenemos suficientes nucleares, dice, no, es porque tenemos demasiada energía renovable entrando en el sistema, que es lo que han dicho todos los técnicos. En este momento. Pero en este momento y permanentemente. Se ha descompensado el mix. Porque son energías más asimétricas. Y ¿dónde todos los está que el saben de esto gobierno? han dicho lo mismo. Pero el gobierno, ¿dónde está? El gobierno está en la defensa de la doctrina oficial, que es que lo que hay que hacer es meter muchas más renovables. La persona que ha sustituido a Teresa Rivera en la representación del lobby en el gobierno español, que es la señora Agesen, lo ha dicho hoy en entrevista en El País y además de una forma taxativa. ¿España será verde o no será? La madre que te parió. España será lo que nos dé la gana a los españoles. Digo yo. ¿Cómo que no será?
que te vas a cargar el país si no adoptamos las renovables. De verdad que os sacan, en fin. Luego está la política exterior española que lo que hace es servir a sus amos. Ministro Álvarez. Quiero también agradecer a Marruecos, al igual que a Francia, todo el apoyo que nos dieron para arrancar con rapidez nuestras centrales de energía. Este hecho es una muestra más del excelente estado de nuestras relaciones con nuestros vecinos, especialmente con Marruecos. Hay que hacer la reverencia ante quien hay que hacerla, ya sabemos. El PP, corporativamente, la culpa la tiene, perdón, el PP, el PSOE, corporativamente, la culpa la tiene el PP. ¿Por qué? Por crispar. Peña. Y la imagen que queda es la de un país que supera cualquier adversidad, de un gobierno con Pedro Sánchez que lidera y soluciona. Y frente a esto, ¿qué es lo que ha estado haciendo la derecha? ¿Qué ha hecho el Partido Popular? Pues en este caso no nos han sorprendido. Lo de siempre, dudar, enfangar, atacar. Porque, no nos engañemos, el Partido Popular deseaba el caos, pero la sociedad española ha vuelto a darles una lección. Está por encima de ellos. El Partido Popular y el señor Feijóo esperaban un gran fracaso y lo que han encontrado es responsabilidad y acierto. Y esto al Partido Popular les descoloca porque no saben gestionar. La única opción del Partido Popular, lo único que eligen es crispar. Solo a título informativo le hago notar que este es un discurso puramente totalitario. Lo hemos visto en todos los regímenes totalitarios, en el nacionalsocialismo alemán, el comunismo soviético, chino, etcétera. Es decir, pasa algo malo y la culpa es del malo, que intenta utilizar eso malo que seguramente ha provocado él para desestabilizar aquí al país. Pero el país es bueno porque es rojo o pardo en su caso, ¿verdad? Y sabe responder con su resiliencia cubana a las insidias del mal. O sea, de verdad, estamos así, ¿eh? Sí, sí. Y el PSOE está así. Bueno, ya me callo yo. Elsa, enciéndenos. Yo lo que veo indignante es que nos hablen como si fuéramos niños de preescolar, felicitándonos por el comportamiento. Solo falta que venga aquí a dibujarme una carita feliz como cuando estaba en el colegio, cuando no estamos hablando de esto, evidentemente nos vamos a comportar, pero es que no estamos nosotros a su servicio y nos tienen que felicitar, sino que ellos están al servicio del pueblo español y están decepcionando al pueblo español. No tienen que salir a hablar aquí de qué bien nos hemos comportado, de que la derecha está enfangando, que además todo el rato están como con verbos nuevos, ¿no? Resignificar, enfangar, como que ahora usan, les da por una palabra y ahora es esto, en lugar de solucionar. Yo creo que como ciudadanos tenemos todo el derecho a exigir explicaciones, responsabilidades. Aquí no ha dimitido nadie, no sé cuándo fue la última vez que dimitió alguien, no lo sé. Y nada, y no pasa nada. Muy bien, que os habéis comportado muy bien y estos que no paran de crispar. Esto es indignante, me parece alucinante. ¿Te importa, Enrique, que escuchemos a Jesús la aportación que tenga que hacer en materia? Evita que diga tonterías. Yo creo que por mucho que disimulen, es decir, que vayan buscando que si las causas, la renovable, la nuclear, no sé qué. Mire usted, el que es el culpable es el gobierno, es el responsable. El que es el responsable es el gobierno. ¿Por qué? Porque esto es un servicio, lo expliqué el otro día, la gente no termina de entenderlo, pero en fin, es un servicio público, un servicio de interés público como dice la ley. Y por tanto es una responsabilidad del gobierno. El gobierno tiene, según la ley eléctrica, la garantía del suministro, tiene la capacidad de poder intervenir durante horas y durante tiempo, incluso indeterminado, en el caso de que exista cualquier riesgo cierto para la prestación de suministro. Es decir, de que se suspenda, no se dé lo que propiamente tiene que darse en el suministro de energía eléctrica, que es continuidad, regularidad y calidad. Y eso es lo que aquí no se ha producido. Luego, en cualquier caso, sea cualquiera la causa, es evidente que la responsabilidad es de Red Eléctrica de España, que es el operador del sistema, quien tiene que garantizar que en cada momento funcione el sistema y tiene que evitar y coordinar la producción con el transporte y por tanto evitar las caídas de tensión, las sobrecargas de tensión, todo lo que se produce normalmente en el funcionamiento de una red de alta tensión diariamente. Si eso no han sabido hacerlo, lo han hecho mal, no lo han previsto,
por cierto, se les había ya advertido en muchas ocasiones, y cada día salen más advertencias hechas públicas por gente muy autorizada anteriormente, por las empresas eléctricas privadas, etcétera. Aquí las únicas empresas privadas, por cierto, hay que dejarlo claro, como bien tú decías antes, es Red Eléctrica de España, no es Red Eléctrica de España, sino todas las demás, las que producen energía y las que comercializan energía. Red Eléctrica de España es una empresa pública, pero aunque no fuese una empresa pública, digamos que es una empresa mixta, o como quiera llamarla, porque tiene el 20% solamente el Estado, vale. Solamente. No obstante, bueno, que por supuesto. Porque sobre todo porque los demás, no puede pasar el 5. El que más tiene un 5, si no me equivoco. No puede pasar el 5. De hecho, no puede que nombra tener a la presidenta directamente. Pero aparte de eso, el carácter del servicio público no está por razón de la titularidad de las acciones. Es por la objetividad del servicio que se presta. Y más en este caso, cuando es un caso de monopolio natural. Que la ley lo adjudica al operador del sistema eléctrico por ser un monopolio natural. Si no lo es natural, porque también es dudoso hoy en día que lo sea natural, por lo menos es un monopolio, que la ley lo atribuye a una empresa llamada operadora del mercado, que a su vez es Red Eléctrica de España. Luego la cuestión es muy sencilla, la responsabilidad es de Red Eléctrica. Si no es directamente de Red Eléctrica, indirectamente del Estado, subsidiariamente, porque es quien tiene que garantizar el funcionamiento de los servicios públicos, y nadie está obligado a soportar un daño derivado del mal funcionamiento de los servicios públicos, como dice el artículo 106 de la Constitución, paladinamente, y punto. 106.2. ¿Cuánto es lo que cobra acá la señora Corredor? 1.500 al día, ¿no? 500 y pico mil al año. 500 y pico mil al año. Sí. Y la nombra el gobierno. Y la nombra el gobierno. Enrique había quedado pendiente de decir algo, yo le he interrumpido y luego vas tú, Antonio, y vamos a la policía. A mí me parece muy importante, muy significativo las declaraciones de la AGSEN, la señora AGSEN, en El País, ¿no? Donde dice: quien acusa a las renovables es irresponsable, demuestra un desconocimiento absoluto de lo que es un mix eléctrico y cuál es el español, y vamos, es que sus técnicos tenían que haberlo dicho. Y sobre todo no es lo que tiene que decir un ministro. Es decir, el ministro tiene que decir: estamos estudiando, vamos a ver, etcétera, nuestro mix eléctrico puede ser mejorable o no, pero no. Es decir, eso lo está diciendo como un activista radical verde. Y ya cuando dice España será verde o no será, eso, mire usted, eso lo dice en una asamblea universitaria, como mucho universitaria, el inspirado de turno de World Wide Fund o de cualquier organización bien organizada ecologista. Eso no lo puede decir un ministro. Oiga, por favor, usted sabe que el mundo cambia. ¿Qué significa además verde? La más verde es Francia por sus nucleares, y usted ha tenido que pedir a las nucleares francesas que intervenga. O sea, ¿qué verde? La Unión Europea acaba de decir que la nuclear también es verde. O sea, ¿usted qué está haciendo? Usted está soltando un mitin. Pues eso es muy grave, que esté usted al frente de un ministerio del que depende la vida, la prosperidad y al final la libertad de los españoles. Eso me parece muy preocupante, porque indica el mundo que tenemos, que es el mundo que no se indigna tampoco, porque no se entera de eso, o sea, se lo traga. Y eso es lo que yo quiero reflejar. Por cierto, lo mismo que lo de otro aspecto de eso, de la militancia activa y de transformar todo en una especie de lucha ideológica en que o fascismo o verde o tal, es lo del banco, la OPA del Bilbao Vizcaya, ¿no? O sea, no puede haber una cosa más técnica en el mundo y más vigilada por la Unión Europea que eso, y sin embargo se transforma en el pueblo. La libertad guiando al pueblo, pero si la democracia no es que el pueblo, eso es la Asamblea, Enrique, decida de lo que no sabe. Enrique, no estaría de más que explicáramos al público que OPA es una oferta pública de adquisición de acciones. Es decir, que ya en sí, por ejemplo, es un ofrecimiento al mercado libre para que, si quieren, adquieran las acciones. Por tanto, más democrático que eso. Si queremos cambiar eso, y solo quería decir eso, tenemos que saber la España que tenemos ahora. Es la España donde se cree que es la señora Aegesen, es ministra de lo que se ha entendido por ministro de toda la vida y tiene la capacidad de serlo. Por muy buena persona que sea, ¿eh? Y por cierto, perdón,
La única cosa que ha dicho sensata, y creo que lo has dicho los portugueses también, que ha dicho sensata el señor Feijóo, es: queremos una auditoría hecha por la Unión Europea, que además es su obligación, y por la oficina de Ljubljana, que a lo mejor tus colaboradores magníficos pueden saber exactamente a qué se dedica, pero se dedica al mundo de la energía. Y no, a la que dependa de Rivera. No de la que dependa de Rivera, claro. ¿Por qué? Porque esta posición de la señora Agesen no es porque ella sea una ecologista convencida, no lo es. Ella es desde siempre una criatura del lobby de las eléctricas y las renovables, que es el gran negocio. Y la gente, efectivamente, mucha gente está con las anteojeras: sí, yo soy verde, voy a hacer que este se forre. Pues mire, no, o sea, hay que contar las cosas como son. Vamos a ver, en primer lugar, las causas yo creo que a día de hoy las tenemos razonablemente claras, no porque nos las haya explicado el gobierno, precisamente, sino porque nos las han explicado expertos que saben de esto. Y todos los expertos que saben de esto han coincidido en lo mismo, que ese día lo que se hizo es meter energías que son más asimétricas y que desequilibran el funcionamiento del sistema, entrando las renovables en un 65%, y entonces se fundieron los plomos. ¿Quién es el responsable de esto? Pues evidentemente quien lleva el volante. Si tú vas en un coche y llevas el volante y entonces tú directamente entras en una curva acelerando y no frenas y es una curva de 90 grados, pues evidentemente te das el tortazo. Y quien se da el tortazo es Red Eléctrica Española, que es la principal responsable de meter en el mix, en función de la demanda, equilibrar la oferta y la demanda que se está ofreciendo en cada caso. Por lo tanto, eso lo tenemos razonablemente claro. Por cierto, otra cosa que hace el gobierno, como siempre, es intentar enfrentar a la población entre renovables buenas, nucleares malas. Aquí no estamos hablando de que haya fuentes de energía alternativas que sean malas. Las renovables, y yo creo que España tiene una oportunidad importante de aprovechar energías renovables y que tiene que hacerlo, pero tiene que hacerlo en su justa medida, en una cosa razonable y a su justo tiempo. No puedes pasar de 0 a 100 en un segundo, sino que tienes que ir incorporándolas y ajustando y solucionando algunos de los problemas que tiene el sistema eléctrico español, como es el almacenamiento, que es un problema importante. Exacto. Otro problema importante, que son las inversiones de las eléctricas, que no se habla de esto, porque si tú estás castigando con unos impuestos porque ideológicamente dices que tienen unos beneficios caídos del cielo, aquí beneficios caídos del cielo solo lo tiene el hermano del presidente del gobierno, que tenía un puesto de trabajo sin ir a trabajar, o Jessica, etcétera, etcétera. Entonces, si estás penalizando a los operadores privados con ese impuesto, no pueden hacer determinadas inversiones. Y por último, y con esto termino, hombre, que Pedro Sánchez hable de ignorancia cuando está diciendo que desaparecen, o sea, desconoce todas las leyes energéticas, que desaparecen súbitamente. Hombre, claro, la energía se crea o se destruye, ni se crea ni se destruye, se transforma. O sea que y que esté hablando de ignorancia el presidente del gobierno es un personaje pintoresco, y el calificativo es suave por el respeto que me merece. Por cierto, la alta magistratura. La energía más renovable de todas es la más antigua de España, que pero claro, que hable de ignorancia cuando es el presidente del gobierno y en una semana todavía no ha sido capaz de saber cuáles son las causas. Y la presidenta de Redirect, mire, yo he conocido 2 presidentes de Redirect, de uno fui muy amigo y trabajé, si se quiere, contra él. Uno era Atienza, el ministro que había sido 8 años lo fue, y el otro fue Pepe Folgado, que en paz descanso. Ese era muy amigo mío desde que él era el jefe de gabinete de la COE y yo de la UGT, y como decíamos, nos dedicamos a desaznar a nuestros mayores. Bueno, pues me da mucha pena comparar eso con lo que hay. Con lo que hay. En fin, pero ¿para qué está ahí Beatriz Corredor? Para lo mismo que Sara Agesen. El lobby. Estamos en una política de oligarquías. Hay que ir pensando que estamos como en los años 10, 12, 16, 20. Al final mandarán, de hecho mandan, los mismos que mandaban entonces, grandes intereses de carácter económico, que esta vez tienen la anuencia del pueblo bailando congas, ¿verdad?, para hacerles... No te olvides, es así. No te olvides que el origen de ese lobby, hoy, el que más mandan en todo esto que estaba pasando, son China. Se llama China. Bueno, las placas solares. Y ahora vendrán los módulos de almacenamiento, que nos lo va a vender también China. De China ya hablaremos otro día, porque yo todo esto era para irnos a la publicidad, que lo estaba diciendo, no para meternos con China. Para que hagamos unos melones trillo, de verdad.
Por cierto, de todo este asunto vamos a hablar mañana en el curso, la clase correspondiente del curso de Historia del Club de Amigos, aquí a partir de las 7 de la tarde. Vamos a hablar de lo que fueron los años 10-20 en España, sangre, revolución, negocios, de eso. ¿Por qué mataron a Canalejas? ¿Cómo es posible que Pardines se suicidara con 2 tiros en la cabeza? Pues con 2 tiros en la cabeza no se suicida nadie. Ahora lo paso ahí. Con uno basta, ¿no? Efectivamente. ¿Quién? Pardinas, el asesino de Canalejas, cuyo cadáver aparece con 2. Y nadie hizo preguntas, de una cosa como de la España, es increíble. Bueno, todas ellas. Bueno, Juan March, como se hizo rico, en la guerra del Rif, que pasaba de verdad, que era la compañía de las minas del Rif. Todos estos misterios, ¿verdad?, que nos quieren contar como, oh, la España liberal, un cuerno. En fin, de eso vamos a hablar mañana a partir de las 7 aquí. Y el jueves, atentos con Paco Pepe, porque si alguien sabe de obispos es Paco Pepe. Y Paco Pepe Fernández de la Cigoña va a estar aquí en el Club de Amigos para hablar del nuevo Papa. Bueno, iba a decir, él no sabe quién es, yo creo que Paco Pepe sí que lo sabe, pero en todo caso, esto va a ser el jueves, el conclave empieza el 7, si no me equivoco, ¿no es así? Empieza el día... El 7, exactamente. El 7, sí, mañana. Bueno, pues a las 7, el jueves 8 de mayo, aquí, conversaciones con Paco Pepe Fernández de la Cigoña. Para las 2 horas hay que apuntarse, sea presencial, sea online, 91-616-2464. Pausa para la publi. A la vuelta, el fraude del voto por correo. Es alucinante que Correos ha dicho que no lo igual a investigar. Total, como es una cosa que montó el PSOE con unos amigos, es flipas. Bueno, publi y a la vuelta lo vemos. ¿Sabéis que la Organización Mundial de la Salud advierte de los riesgos sanitarios de beber agua desmineralizada? ¿Qué quiere decir esto? Pues que parece ser que beber aguas de muy baja mineralización o muy bajo residuo seco no es bueno. Y nos han estado contando permanentemente todo lo contrario. Menos mal que Agua Sierra Cazorla nos informa de todo esto adecuadamente. Un ejemplo, tomando 2 litros de Agua Sierra Cazorla aportas a tu organismo en torno al 30% de las necesidades de magnesio. Creo que sabes de sobra las bondades de este mineral. Agua Sierra Cazorla tiene 41 miligramos por litro de magnesio, 401 miligramos por litro de bicarbonatos. El bicarbonato tiene un gran valor digestivo, además de ser un gran alcalinizante. De ahí que Agua Sierra Cazorla tenga un pH de 8,1 y solamente 1,3 miligramos de sodio por litro. Creo que no existe otra igual. ¿Sabes que elaboran con la base de esta misma agua refrescos de naranja y limón sin azúcar y sin gas? Sin duda, los más saludables para la familia. Y también la bebida isotónica Evo 2 con muy poco azúcar, la idónea para los deportistas profesionales. Ya sabes qué agua debes beber. Agua Sierra Cazorla. No lo dudes. ...23-14, 22-14 en Canarias. Antes de entrar en materia, vamos a, endulzarnos un poco la vida, Montes de Galicia. Montes de Galicia, porque incluso cuando se va la luz, funciona. Y no es poca cosa. Sabe usted que los Espasandín, padre e hijo, se han cogido la cocina gallega de toda la vida, la han traído a Madrid y han empezado a darle vueltas al asunto de tal forma que los productos son los de siempre, las carnes, los pescados, los mariscos, etcétera, tienen el sabor de toda la vida, pero lo han renovado. Lo han renovado y el resultado es un auténtico espectáculo. Montes de Galicia, yo no sé si es el mejor gallego de Madrid, no lo sé porque no conozco suficientes restaurantes gallegos, ya quisiera yo, pero le aseguro que las veces que he comido allí son inolvidables todas ellas. Además, está en zona anti-Almeida, o sea, se puede ir con el coche y aparcar. Y no pasa nada, no hay nadie persiguiéndote, no hay una cámara sacándote fotos. Está dentro de la almendra de Madrid, pero en zona de libre circulación, así que no se lo piense, zona 46. Yo le aconsejo que o entre en la web o directamente llame, porque allí hay, en fin, mire, solo los buñuelos de bacalao ya es una cosa que no va a encontrar usted con esa calidad en ningún otro sitio. Y el servicio, que yo lo digo siempre porque me parece fantástico. Son unos profesionales serios que se conocen no solo la carta, sino también la cocina. Bueno, fantástico. Montes de Galicia, no se lo pierda. Bueno, vámonos a correos. Venga, vámonos a correos y el asunto este del fraude del voto por correo. Oiga, que es un asunto muy serio. Yo no sé, en fin, sí, mucha gente baila la conga, pero al menos la oposición debería estar pidiendo explicaciones. Que esto no puede quedar así. Que el PSOE ha robado votos en varios pueblos. Bueno, informe Gutiérrez. El voto por correo es una opción por la que cada vez más españoles apuestan cada año, y no parece ser una opción de fiar.
Por ejemplo, en las elecciones municipales del 28 de mayo de 2023 se emitieron cerca de 1 millón de votos. Ahora la Guardia Civil revela un amaño a favor del PSOE en los comicios municipales de 2019 y 2023. Según el informe de la Benemérita, se usaron contratos públicos como pago por el apoyo electoral. Además, la Guardia Civil ha detectado suplantaciones masivas de identidad y firmas falsificadas en el caso de Albaida del Aljarafe, en Sevilla. No se trata de un caso aislado, sino de una práctica extendida en varias localidades. También hablamos de Mojácar, Melilla, La Gomera o Pozuelo de Calatrava, media docena de municipios al menos. Este es el testimonio de un vecino de la localidad sevillana cuya identidad fue suplantada. ¿Usted participó en las elecciones municipales de mayo de 2019? No. ¿Emitiendo su voto? No. ¿Usted no votó? Sí, yo no voto nunca. 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 ¿Tampoco redactó ni firmó una Nada, yo no solicitud firmaba. de voto por correo? Nada. ¿Nada absolutamente? No. En este municipio, la Guardia Civil ha detectado que más de 40 votos emitidos cuentan con la misma caligrafía. Es más, la causa judicial revela que miembros del PSOE y 2 trabajadores de correos trabajaron juntos para hacer el fraude posible. El protocolo de vigilancia fue obviado por completo. La empresa pública ha rechazado abrir una investigación interna sobre lo ocurrido pese a la gravedad de los hechos. Ya hay varias causas abiertas por este asunto. En Murcia, el juez ha procesado a una candidata del PSOE e investiga a otras 13 personas por un presunto delito electoral. En Melilla o Tenerife continúa abierta una investigación ante la sospecha de fraude con la compra de cada voto por entre 50 y 100 euros. En Ciudad Real también se abrió una investigación después de que un vecino denunciara haber sido sobornado con 120 euros a cambio de votar al Partido Socialista. Recordemos que poco después de estos comicios, Sánchez fijó las elecciones generales en pleno julio de 2023, con media España de vacaciones, lo que disparó el voto por correo al 10% del total, es decir, a casi 2,5 millones de votos emitidos, el mayor porcentaje registrado jamás en España. Claro, échale un galgo a eso, pero esta es la gran cuestión. En España es muy difícil adulterar unas elecciones con el voto en la urna si los apoderados hacen bien su trabajo. Y generalmente lo hacen. O eso dicen ellos y no hay por qué dudar de ellos. Ahora, el voto por correo es de una fragilidad, acabamos de verlo. Bueno, pues ahí estamos, señores. Sí, pero una manera de acabar con la fragilidad es coger a quien físicamente ha permitido ese robo y darle un castigo ejemplar, sí. Claro, porque si además sale impune. Claro, es que esto es gravísimo. Y se parece ser, según cuentan, no quiero faltar a nadie, pero se autoerige el director de correos como el supremo decisor de la gravedad del tema, diciendo, no, pues eso no lo voy a investigar, pero no debería depender de él. A partir de ahora escucho a los abogados. ¿De quién depende el presidente de correos? Claro, pero pues lo que no puede depender es la pureza del voto. No, pero a mí me parece una cosa gravísima que debe investigarse, porque si las investigaciones, y ya hay algunas que están en sede judicial, que es donde deben estar, ante el orden jurisdiccional penal por delito electoral, si se comprueba y se concluye que esto ha sido así, o sea, es que nuestro sistema de voto electoral está completamente en entredicho. O sea, hay que cambiarlo. Hay que hacer alguna cosa para que esto no se produzca, porque esto es un fraude electoral. Y, por supuesto, los trabajadores de correos que se han prestado a este tipo de componendas, si se confirma que esto es así y la presunción de inocencia siempre por delante, pues evidentemente tienen que estar en la cárcel. Esto es un delito gravísimo. Son unas actuaciones delictivas, si se confirman, absolutamente graves, que, como digo, ponen y cuestionan muy seriamente el procedimiento electoral en nuestro país. Periódicamente vemos a través de redes sociales distintos cargos del Partido Socialista que se echan las manos a la cabeza por la deriva ideológica de los jóvenes, ¿no? O la mayoría de menores de 30 años no confían en la democracia. ¿Cómo quieren que confiemos en la democracia? ¿Qué tipo de seguridad nos da esto a los ciudadanos españoles? Es que vamos, o sea, es normal que la gente no confíe en el sistema, no confíe en la democracia y no quiera tragar con esto. A ver, yo creo que hay un sistema en general de persecución de los delitos electorales, que comienza por las juntas electorales, como tú bien decías, que son las que proclaman los resultados finales,
y que terminan en los juzgados. Por cierto, el 70% de los delitos electorales en España se han archivado. Es decir, que es un delito muy difícil de comprobar y llevar hasta el final. Y aquí no se ha producido muchas veces esto. Y la manipulación de un delito por correo en una connivencia entre un partido político, el que sea, y la propia administración de correos jamás se ha producido. No existe, ese delito no ha existido nunca en España. Si esto es así, como bien dices tú, hay que revisarlo. Hay que revisar el sistema del voto por correo y tomar otra decisión. Porque que si no, esto... En fin. Bueno, mire, aquí seguiremos. Este asunto no lo vamos a perder de vista, pero es muy importante, sobre todo, efectivamente, si a alguien se le ocurre, como se le ha ocurrido a este señor, convocar elecciones en verano. Hombre, por eso. Claro, es que, en fin. Bueno, vamos a un sitio donde las elecciones, en principio, no las ha manipulado nadie, que es Rumanía. ¿Qué ha pasado en Rumanía? Recuerda usted que allí se suspendieron, se anularon. Se anuló la primera vuelta de unas elecciones que había ganado el candidato soberanista Georgescu, porque supuestamente se había beneficiado de una campaña en TikTok financiada por rusos. Y ahí se quedó el asunto, porque tampoco se investigó mucho más. Ha habido elecciones de nuevo, ¿y quién las ha ganado? Pues las ha ganado el otro candidato del mismo carácter soberanista, porque en Rumanía hay un problema serio con el encaje dentro de las exigencias de la Unión Europea. Nos lo cuenta Marín Vallejo. Rumanía celebró ayer la primera vuelta de sus elecciones presidenciales. George Simion ha logrado la victoria con el 40,6% de los votos, convirtiéndose así en el gran favorito para ganar también la última vuelta. Se va a medir contra Nicu Ordan, actual alcalde de Bucarest, que ha quedado como segunda fuerza más votada con casi un 21% de los votos. Tras conocer la victoria, Simion se ha dirigido a sus seguidores asegurando que su formación ha hecho historia y que su principal objetivo es que Rumanía vuelva al orden constitucional. Simion además ha declarado seguidor de Donald Trump, incluso llegó a asegurar que eran un partido trumpista. Ahora busca convertir a su país, a Rumanía, en un socio fuerte en la OTAN y en un aliado de Estados Unidos. Sin embargo, en esta primera vuelta ha habido polémica porque, según Simion, hay fallecidos que han podido votar. Hemos tenido muchos problemas hoy con el proceso de voto. En muchas urnas hemos descubierto que gente que ha fallecido ha votado. Mientras analizan si todo esto es verdad o no, los rumanos miran ahora al 18 de mayo, cuando se celebre la segunda vuelta en la que saldrá elegido su próximo presidente. Como en Alemania, que habían pillado 2,5 millones de muertos que estaban en el censo. Pero esto es otra historia de la que ya nos ocuparemos. Bueno, esto es en Rumanía, pero me gustaría ponerlo en contexto. Porque en el Reino Unido ha habido 2 elecciones en pocos días, unas parciales por un diputado laborista que tuvo que abandonar el escaño por un asunto, creo que recordar que por un escándalo personal. Se ha repetido las elecciones, por tanto, en ese distrito y ha arrasado el UKIP de Nigel Farage, que yo creo que se pronuncia así. Bueno, que ahora se llama Reforma, efectivamente. Con lo cual tiene ya 5 diputados en la Cámara. Pero es que además en las municipales donde también había elecciones, ha ganado, pero bueno, votos, una barbaridad. Y claro, deja tanto a los laboristas como a los conservadores en una situación francamente delicada. Dice, no, es que Starmer no tiene carisma, es que no sé qué. Pues mire, o sea, si en condiciones normales, si un líder laborista no tiene carisma, y no sé si es aplicable la conjunción laborismo y carisma en los últimos años en el Reino Unido, desde Tony Blair por lo menos, el otro se beneficiaba. Esto rompe enteramente el panorama. Aparece un tercero que ya no son los liberales que había en medio, ¿verdad?, sino un partido enteramente nuevo. Y según las proyecciones de la BBC a partir de este voto, lo publicaba Electomanía este fin de semana, si ahora se celebraran elecciones en el Reino Unido, Reform arrasaría. Sacaría más que la mayoría absoluta. Sabe usted que el sistema electoral británico es singular, no es como el nuestro, se vota en distritos uninominales, etcétera. Pero bueno, o sea, es que mire usted, bueno, es alucinante. Y en estas estamos. Claro, de lo de Alemania hablaremos enseguida, pero panorama general. Elsa, por ejemplo.
Bueno, es lo que vemos que está pasando un poco por toda Europa, ¿no? Entonces yo creo que es una deriva con la que están muy nerviosos, pero bueno, es que parece que a algunos solo les gusta la democracia cuando ganan ellos, entonces pues es lo que tiene, ¿no? Pues ahora es lo que toca y es con lo que tienen que tragar. ¿Cómo lo veis? Yo creo que esto de Rumanía fue un escándalo desde el primer día. Es decir, lo de Georgescu y aquella declaración del Tribunal Constitucional es una cosa que nunca se haya visto en Europa que se hubiera producido, ¿no? Cuando luego oyes las intervenciones de la nefasta von der Leyen, etcétera, hablando sobre aquella cuestión y la sustitución de este señor Georgescu, era el original, ¿no? Pues la verdad es que, ¿quiénes son los que en Rumanía defienden, al fin y al cabo, no ya el soberanismo en el sentido de, digamos, de mayor nacionalismo ultra? No, mire usted, están defendiendo la democracia, están defendiendo la independencia, la autonomía de su país, están defendiéndose, además postulando las elecciones libres, etcétera. Está diciendo este señor que, al fin y al cabo, él es partidario, bueno, pues sí, de los Estados Unidos, ¿no? Oye, ¿desde cuándo esto es extrema derecha o no sé qué? Claro, es que tú ves cualquier medio de comunicación español de estos controlados y es una cosa alucinante. Los calificativos sobre este señor Simeón, que yo, por cierto, no sabía ni que existía hasta ahora dicen hasta que el candidato prorruso, dice ABC. Sí, el candidato prorruso. ¿Pero por qué prorruso? Discurso... Si él lo único que ha hecho ha sido declararse, acabamos de oír, proamericano, ¿no? Bueno, Simeón fue el que en un debate hizo lo que seguramente tenía que haber hecho Alejandro Fernández aquí cuando el debate de las catalanas. Al ver que Vox había sido excluido, Alejandro se quedó. En la televisión rumana, al ver que Georgescu había sido excluido, él se marchó. Con lo cual, por cierto, se ganó todos los votos de Georgescu, que quiere usted que le diga. Pero bueno, hay gente que no anda con la misma picardía. Si no querían café o té, no, pues 3 tazas, ¿no? Porque, claro, la victoria ha sido aplastante en Rumanía. Claro, era comprensible la reacción que ha tenido la gente. Pero yo creo que con la perspectiva estamos viendo lo que ha pasado también en Reino Unido, que por cierto las elecciones locales en Reino Unido son más importantes de lo que parece, porque el Reino Unido sí que tiene grandes competencias delegadas en las entidades locales. Allí no existe algo parecido a las comunidades autónomas como tenemos aquí, sino que existe un gobierno central y existen las entidades locales, son las que se encargan de la mayoría de las competencias más próximas al ciudadano, y por lo tanto esa victoria de Reform UK es muy importante en el Reino Unido. Pero en el caso de Rumanía, en el caso de Reino Unido, en el caso de Alemania, que examinaremos posteriormente, en el caso de Austria, en Países Bajos, es decir, hay un denominador común, que es que la gente está harta. Y la gente no se identifica con el proyecto europeo de los últimos años. ¿Por qué? Porque se ha estado asfixiando a la gente y se le ha estado llevando como borregos por un determinado camino que en muchos casos no tenía sentido. Yo creo que el proyecto europeo hay que repensarlo. Sigo insistiendo, Enrique, en que yo creo en el proyecto europeo, pero creo en otro proyecto europeo, no en el que se está construyendo en los últimos años. Yo creo que la Unión Europea tiene que hacer un ejercicio de autocrítica. Yo creo que los actuales gobernantes de la Unión Europea han propiciado situaciones de distanciamiento progresivo con los ciudadanos europeos, se han ido preocupando de cuestiones que no les interesaban a los ciudadanos europeos y que, lejos de solucionar los problemas que tienen los ciudadanos europeos, les han creado problemas adicionales, y estamos en una situación muy delicada que no sabemos cómo va a acabar, pero que desde luego, porque claro, no es bueno que haya una desestabilización del proyecto europeo tal y como lo estamos viviendo en los últimos tiempos, pero es lo que se está ganando la Unión Europea. Enrique, ¿tú cómo lo ves? Depende. Hablar del proyecto europeo nos llevaría... No, hablando de Rumanía. Por ceñirnos a estas noticias electorales. Pero lo de Rumanía, sí, como he escrito, yo veo que ahora mismo salen un par de líderes y cogen en mano una Europa a diversas velocidades y se lanzan sin perder más tiempo. Y mire, a los húngaros, a los rumanos y tal, que no les convence, pero que están viviendo realmente la teta europea hasta que se les corte, si no les interesa, que les den. O sea, así de claro. Pero Europa o resiste esta y se convierte en un poder internacional a través de los 3, 4 o 5 estados de la primera velocidad, que tienen que estar evidentemente Francia, Italia y Alemania y probablemente Holanda.
Yo siempre he luchado para que lo estuviera, porque siempre vi lo de las distintas velocidades para que estuviera España, claro, está haciendo pocos méritos. Pero bueno, o esto, o sencillamente, bueno, pues esto se acaba, o sea, se renacionaliza todo y bueno, cada uno es soberano, negocia y tal, dentro de 50 años se volverán a pelear Alemania y Francia, ¿vale? Y volverán a pasarse los alemanes bajo el arco de triunfo al paso de la Oca y mire, se las apañen. Eso por lo que es el reporte europeo. Ahora, ¿qué indica lo de, bueno, lo de Nigel Farage ahí? Es que, claro, ¿estamos en horario infantil? Pues en la reemisión supongo que sí, en la redifusión sí. Bueno, yo conozco personalmente a Nigel Farage, personalmente, por haber hablado con él y después por haber sido colega en el Parlamento y haberle oído y haber oído cómo le hablaba a Juncker, etc. No suelo personalizar mucho, sobre todo la ira, pero ese señor está muy por debajo del estiércol y de lo que se defeca. Muy por debajo. Yo lo he visto, por ejemplo, pegar a un colega suyo del Parlamento Europeo, que se cayó en el pasillo. Es decir, es una cosa que y es un mentiroso profesional a sueldo de quien tenga que serlo, que ya por ejemplo, él mintió a los ingleses diciendo vamos a recuperar 300.000 millones que para la sanidad y tal. Nada, eso era pura mentira y ya se ve cómo le ha ido. Así que mire, desde que las historias de la pérfida Albión y que además yo en rugby siempre voy contra Inglaterra, con su pan se lo coman los ingleses. En eso estamos de acuerdo, en lo del rugby, ¿ves? Sí, yo soy muy de Gales. Y en la pérfida, yo soy muy de Gales. Y en la pérfida Albión también. Y a mí Irlanda me gusta mucho. Claro, yo soy de Francia. Pero bueno, eso es muy distinto porque ya están fuera. O sea, les gusta, pues que sigan por ahí. Pero no han sabido gestionar. El problema está lejos de gobernar todavía. Pues, sí. Ahora, lo de Rumanía es otra cosa. Lo que pasa es que yo reconozco que no, a mí me parece todo un despropósito, como se dice, esa intervención inexplicable del Tribunal Constitucional, que evidentemente, si no iba contra el partido, que ahora iremos, y yo estoy de acuerdo en que si se quiere evitar la pérdida de democracia, elimina partidos, no a personas. Porque en la próxima los populistas van a arrasar más, que es lo que ha pasado. Pero no podía eliminar partidos, que es como lo de Alemania. Claro, no podía. Es como lo de Alemania. Entonces, en eso no entiendo muy bien. ¿No? Entonces, me dice más cerca de Meloni, pero Meloni no es euroescéptica. Meloni lo está haciendo muy bien. No, claro. Ahora entramos en ese asunto. Antes quería decir una cosa, Jesús, a propósito de la cuestión alemana. Has tocado un tema muy importante. Es decir, Meloni no está en el mismo rollo que en este. En absoluto. Claro, el problema está en la gestión de la burocracia europea desde hace ya 20 años. Y particularmente, ¿cuál fue el primer paso en Inglaterra? Pues fue la separación. Farage era el protagonista junto con Boris Johnson. Es decir, sí, claro. Es él. El Brexit se produjo por culpa... ¿Por quién? ¿Por culpa de los ingleses o por culpa de la Unión Europea? Oye, vamos a analizarlo. Pero todo esto, al final, ¿por qué ha sacado este Simeón? Yo estoy convencido de que si no sucede lo del Tribunal Constitucional y la reacción de la Unión Europea absolutamente en apoyo del Tribunal Constitucional de manera impresentable, probablemente este señor no hubiera doblado los votos. Bueno, es que ha doblado los votos. Pero el hecho objetivo es que lo que tú estás viendo es que hay una tendencia de las poblaciones locales a decir la democracia consiste en que gobierne quien yo digo, ¿no? Claro. Era antes así por lo menos, y enfrente una tendencia oligárquica que abarca Bruselas, ciertos gobiernos nacionales, los medios de comunicación masivos, etcétera, para decir lo contrario. Y en Alemania pasaría igual, es decir, y en Alemania lo que va a pasar ya veremos. En este momento, alternativa para Alemania es, según la última encuesta publicada, lo contamos aquí hace un par de semanas, el primer partido en intención de voto. Ya está por delante de los democristianos, incluso de la suma CDU-CSU. ¿Qué es lo que ha hecho ahora el gobierno alemán? De repente sacar un documento de los servicios secretos diciendo que es un partido extremista, porque está contra la Constitución. ¿En qué? No lo dice. Y es muy interesante ver el informe. No es lo mismo estar contra la Constitución o ser un partido extremista. En el informe lo pone así. El Tribunal Constitucional alemán
El Constitucional es una cosa muy seria, yo creo que estaremos todos aquí Sí, sí, de acuerdo. estoy muy de acuerdo. Pero el Constitucional aún no ha dicho, no es el rumano, nada. Por El eso, tribunal, por claro. eso. No, por pero, eso. pero es una oficina que funciona al servicio del Tribunal Constitucional a estos efectos. La Constitución alemana tiene una garantía. Bueno, primero vamos a contar lo que pasó. Jesús, si te parece, para que la gente lo sepa, porque si no, es que no se van a enterar de nada. Lo que ha pasado es eso, reacción, por una parte, el anterior jefe, perdón, de los que han elaborado el informe, ha dicho que esto es una vergüenza. Claro, un señor que se llama Hans-Georg Maaßen, esa beta en realidad es como una Z, ¿vale? Maaßen, que le parece impresentable que el gobierno haya utilizado a la agencia para perseguir al que ya es el principal partido y agradece a Estados Unidos su denuncia. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos, que oiga, que la cosa es seria, ¿eh? Marco Rubio, lo podemos ver, ha dicho que esto qué es que es lo mismo que dijo Vance cuando estuvo aquí y tenía razón. Marco Rubio, que le recuerdo es el secretario de Estado de los Estados Unidos. Alemania acaba de otorgar nuevos poderes a su agencia de espionaje para vigilar a la oposición. Eso no es democracia, es una tiranía disfrazada. Claro, ¿en qué es exactamente extremista Alternativa por Alemania? Porque esta es la pregunta a la que no contestan. Alternativa por Alemania, justamente por esto, lo que ha hecho ha sido recurrir, que este es el otro titular que nos quedaba por dar, ¿verdad?, a la oficina federal en cuestión. ¿Podemos ver el titular de Gaceta, por favor? La denuncia de Alternativa por Alemania. Que a mí, ¿por qué me llamas extremista? Claro, para extremista la oficina federal. Es que esta es la cuestión. Por otra parte, está explicando Alice Weidel, y los usuarios de X lo habrán podido ver, el carácter de las informaciones, que básicamente es una amalgama de informaciones periodísticas, del Spiegel como principal fuente, además de información. O sea, es una operación ad hoc para acabar con Alternativa por Alemania, lo cual me parece a mí que va a crear efectivamente, sobre todo en la Alemania del Este, que es donde gana de calle Alternativa por Alemania, va a generar todavía más revueltas. El efecto contrario. No, hombre, supongo que no querrán ilegalizar al menos a una cuarta parte de la población alemana, que es la que vota Alternativa por Alemania. A mí estas situaciones que estamos viviendo, estas injerencias en el caso de Rumanía o en el caso de Alemania, tú puedes estar más de acuerdo o menos de acuerdo con Alternativa por Alemania, pero lo que se dice en el informe es que Alternativa por Alemania incumple un precepto fundamental de la ley de Bonn, de la Constitución alemana, que es el artículo 21. El artículo 21 de la Constitución, que impide pues partidos extremistas, que es el artículo que se utiliza también para no permitir un partido nazi o no permitir un partido comunista. Que estuvo prohibido. Que estuvo prohibido. Bueno, y a lo mejor lo está y se ha vestido también es cierto que esto es una oficina federal, que significa que es poder ejecutivo, que todavía no se ha podido llevar a los tribunales. Es el comienzo, es un procedimiento algo similar al procedimiento español, no idéntico, pero en España la ilegalización de los partidos lo tiene que hacer un juez. Y en Alemania lo mismo. En Alemania tendría que ser un tribunal alemán el que ilegalizase el partido. Yo creo que no se llegará a esa situación. Ahora, lo que sí creo es que esto le va a dar más apoyo popular todavía a Alternativa por Alemania. Esto empezó hace año y medio o así, y es recurrente. Lo que faltaba era el informe de la Oficina Federal. Jesús, ¿iba a añadir algo, Elsa? El artículo 21 de la Constitución alemana lo que dice es que serán inconstitucionales los partidos que vayan en contra del orden libre y democrático y pongan en peligro la existencia de la República Federal Alemana. Esquerra Republicana de Cataluña sería ilegal en Alemania. Y el PNV. Efectivamente. Pero es que debía haber sido legal aquí. Claro, esto no duran 2 días en Alemania. Claro. Los independentistas de aquí no duran 2 días en Alemania. No podrían estar, es verdad. Ahora, ¿qué pasa? Es más militante, la ley fundamental de Bonn es más militante que la Constitución. Lo que pasa es que yo estaba leyendo el informe esta tarde. Entonces, en el informe lo que se le acusa a estos señores es de ¿cómo le llaman? Ellos dicen que de supremacismo, ¿no? De alguna manera. Sí. Porque dicen sencillamente, pero no lo dicen en los estatutos, es que ahí se equivocan. Yo creo que estos no van a tener ninguna posibilidad en el Tribunal Constitucional contra ellos, pero bueno. En definitiva, dicen que le dan un valor a la personalidad, a las personas, tienen un valor por pertenecer a la nación alemana. Mire, eso lo dicen en declaraciones, en discursos y tal, me parece muy bien. Es como si aquí dices, bueno, el ser español es importante. El pecado es decir que ser alemán es bueno.
El pecado No, lo que pasa es que... están como cencerros, de verdad. Joder. Y que luego el ser, y en alguna ocasión la líder ha dicho que el ser un alemán procedente de una inmigración musulmana carece de valor, por así decirlo. Pero bueno, me gustaría saber qué significa el adjetivo extremista, porque puede ser, o sea, me parece que es una cosa completamente ambigua, ¿no? Que muchas veces se pone este adjetivo aquí a partidos como Vox y demás, ¿no? Pero bueno, extremista en base a qué, porque a mí, por ejemplo, me parecen extremistas las políticas verdes que se han tomado en España. Me parecen extremistas y peligrosas, y yo afirmo que se han cobrado vidas, porque en el apagón tenemos que lamentar, creo que eran 5 fallecidos, ¿no? Entonces, ¿qué es el extremismo? Porque me parece mucho más extremista en términos negativos el Partido Socialista que Vox o similares. Enrique, ¿ibas a decir? A mí me gustaría que el Tribunal Constitucional alemán es el que hubiera tenido que dictaminar si determinados partidos separatistas españoles atentan o no contra la existencia de España. Ya lo hizo en el caso de Baviera, si recordáis. Hubo y eso iba a decir que en caso de Baviera se postuló, muy bien dicho. Entonces, lo que yo quiero decir es que confío mucho en ese... porque ha tenido que bregar mucho con ese tema, no por lo de Baviera, que yo creo que es más bien anecdótico, pero tuvo que en un principio bregar con el Partido Comunista, después determinar bien qué se considera partido nazi o partido fascista o no. Confío mucho porque no es cualquier cosa, y yo creo que hay una doctrina creada y todo el mundo respeta y lamenta que no se hubiera dado en la época de Hitler, porque sí que atentó contra la Constitución y ahí los jueces... Pero este artículo, esta cláusula es de la ley fundamental de Bonn, ¿eh? Exacto. No existía. No existía antes. Sí. Claro. En la Constitución de Weimar no existía. Y aquí, por desgracia, no está en nuestra Constitución tampoco. Los jueces interpretarán, evidentemente, y yo creo que con mucho cuidado, porque han ido creando doctrina. Al principio contra el Partido Comunista era muy claro, era después en la posguerra, pero después se ha ido matizando mucho. Ahora, lo que sí quiero decir es que lo de... En esa trampa ya ya ha caído España, pero no pueden caer, ha caído hasta con Bildu, no pueden caer los alemanes. Y no pueden caer porque a ellos les ha costado millones de muertos, ¿no? Es decir, lo de los estatutos de los partidos, mire usted, permítame que lo utilice como papel. ¿Tú crees que el Tribunal Constitucional en Alemania va a revisar con neutralidad jurídica? Los hechos. Me parece que vives en otro mundo, macho. Los hechos. ¿Qué creo que van a ir estamos en una situación, me parece que Fuster lo explica muy bien, ¿no? Y cuál es la atmósfera general. O sea, juntémoslo todo. Lo que decía Fuster hoy era esto. Los hechos. Fuster. Vemos la persecución de las alternativas patrióticas en Alemania. Tratan de ilegalizar a la que es ahora mismo la primera fuerza política en Alemania, la AfD. Vemos el intento de acabar con la próxima presidenta de la República Francesa, Francia, con Marine Le Pen. Lo hemos visto en Rumanía, y aún así el pueblo rumano supo vencer ayer a la injerencia y a la presión. Y es el miedo de Pedro Sánchez, el número 1 de esa trama de corrupción, el que impone a Vox, con su mayoría en un tribunal asaltado, una multa histórica y a la vez ridícula de más de 800.000 euros. Pues a lo mejor todo en su contexto se entiende de otra manera. ¿Qué ibas a decir? Que yo creo que van claramente contra los únicos en cada país que defienden Europa de verdad, ¿no? Porque la amenaza más grande que tiene Europa ahora mismo es la sustitución cultural, y eso, o sea, está claro por la inmigración musulmana. O sea, yo creo que no hay duda. La Agenda 2030. Sí, pues sí, pero... eso que es una evidencia es extremista, Elsa. Claro. Ese es el problema. O sea, es contra lo que van. Entonces no van contra otros partidos que se pueden quedar con medias tintas, no, van contra los que dicen claramente que estamos sufriendo una sustitución y que es algo innegable, que cada vez ve más gente por la calle. No, eso, lo que pasa es que yo eso no lo creo. ¿No lo crees? Yo creo que no. Yo no sé por qué se han autodeterminado patriotas. A mí me parece que están dañando el futuro de sus compatriotas, porque si la Unión Europea, no Europa, la Unión Europea colapsa, el porvenir de los europeos
Perdona, pero en Alemania color van del casi betún. atentado por semana, prácticamente, que en Alemania están casi a atentado por semana. Bueno, señores, Atropellos este semanales. es el debate con el que vamos a cerrar el programa, me da la impresión, porque es el debate. Iago, el vídeo del cónclave nos vale para mañana, ¿verdad? ¿Sí? Ah, porque está perfectamente, sí, ¿verdad? Pues entonces lo que hacemos es lo siguiente. Pero que diga el Nos Papa. vamos a la publi y a la vuelta seguimos... ¿Con este debate o con el cónclave? ¿Perdón? ¿Con el cónclave a la vuelta? No, con este tema, con este mismo tema, porque me parece que es el gran debate y del cónclave lo vamos a poder hablar mañana perfectamente porque aún no habrá empezado. Y efectivamente, ¿acaso no es patriota el que quiere que su patria sobreviva? Publi. 23:50, 22:50 en Canarias. Están escribiéndonos algunos espectadores para decirnos que de repente se va la imagen, que tienen cortes, etc. Está pasando hasta donde sabemos solo en Madrid y solo en ciertas zonas de Madrid. Y por otra parte hay lugares de la Comunidad de Madrid, como por ejemplo Galapagar, donde ha sido toda la luz en todo el término municipal. Es decir, que seguimos con problemas. Gesen, porque España será verde o no será, flamenca. Bueno, estamos con un debate que me parece que es muy importante y que hay que tener, porque es que es muy posible que en España pase lo mismo. Al final la cuestión es si dentro de la Unión Europea en este momento, supuestamente regímenes democráticos o sistemas democráticos, caben opciones que replantean no la democracia, sino las políticas de la Unión Europea. Y se están confundiendo las dos cosas. Y me parece extremadamente grave a mí personalmente. Es decir, que alguien diga, no, decir que debe tener preferencia el alemán, ¿verdad?, respecto al inmigrante ilegal, eso es extremista. ¿Por qué? Porque es alemán. Si es español, ¿qué pasa? Y me parece que es un debate importante porque es nuevo. Y cuando se hizo la ley fundamental de Bonn, nadie iba a imaginar que Alemania iba a tener un porcentaje de población halógena sin H, o sea, llegada de fuera, de millones y millones y millones, que quiere incorporar sus cosas, claro, como en Inglaterra. En Inglaterra sube Reform porque Farage es un líder carismático. Farage seguramente es un gilipollas, que es lo que está diciendo Calvet, no lo sé, no le conozco. Pero en Inglaterra es donde ha pasado lo de las niñas estas, la red de violadores pakistaníes. ¿Y lo va a arreglar Farage? No, pero la gente lo que ve es a Starmer, que era el fiscal general entonces. Claro. Entonces, ¿qué haces? ¿Vas a votar a Starmer? No, protestas. Y está muy bien que protestes. Y el sistema... protestar está Y muy si bien. el sistema, en lugar de entender el mensaje de mi pueblo está descontento con lo que estoy haciendo, lo que dice es, lo que pasa es que mi pueblo es un fascista y voy a gobernar sin él, la democracia se acabó. No, pero aparte... ¿O no? Sí, No. aparte de todo Joder, eso... que no. No, no es así. ¿Tú me contarás? Esa discusión es así, pero yo creo que, y es verdad, pero yo creo que el elemento central que está haciendo a la gente reaccionar es que cada vez perdemos más cotas de libertad y también se ataca más a la propiedad. O sea, hay dos derechos sacrosantos en las democracias liberales que están siendo atacados en los últimos años, que es la libertad y la propiedad. Y eso horada la convivencia social. Porque es extremista decir también que un señor te tiene que ocupar tu casa y tiene preferencia sobre el propietario de la casa. ¿Es extremista decir que hay que perseguir a las personas que opinan en contra del gobierno como se hizo en la pandemia? O sea, es que eso es lo que estamos jugando, nos estamos jugándonos la libertad y la propiedad. Y sin libertad y propiedad sin un respeto escrupuloso de la libertad y de la propiedad, no hay convivencia social sana. Yo siempre he sido partidario del Tratado de Roma de 1967. Yo también. El Tratado de Roma. Lo que ha venido posterior no ha respetado los tratados. Ni siquiera el Tratado de Funcionamiento actual. El principio fundamental por el cual funciona la Unión Europea, y funcionó bien hasta hace, no sé si 15 años o así, es el principio de subsidiariedad, claro. del cual se han olvidado completamente. El principio de subsidiariedad quiere decir que la entidad superior no debe hacer aquello que puede hacer la inferior, que es, en este caso, comparando la Unión con respecto a los Pero Estados. todo eso, Jesús, que corresponde a un mundo que ya no está. Que ya no está, ese es el problema. Claro. Y luego en Alemania, perdóname y termino, en Alemania hay una serie de prejuicios que yo comprendo que históricamente han tenido un nazismo y tal y cual, pero vosotros sabéis cuál es el fundamento de la sentencia que anuló el partido Die Heimat. La palabra Heimat. ¿Por qué? Sí. Que significa patria, hogar, más. Porque la utilizaba Heidegger para referirse a la patria cuando era nacionalsocialista. Sí.
No, y el informe es tendencioso también para intentar llevar a la conclusión de que Alternativa por Alemania es un partido nazi con el tema de entre paréntesis, raza. en Alemania se puede decir patria de dos formas: Vaterland, que es la tierra del padre; Heimat. Y Heimat es más bien matria, ¿no? Es la cosa más visceral de la entraña, sí. En mi opinión es más hogar que patria. Elsa Enrique. Yo creo que el principal problema de la Unión Europea es que trabaja para los no europeos. O sea, para todos los que han llegado a Europa que no son europeos, y parece que ponen todos sus empeños y todo su esfuerzo en ayudarles a ellos en lugar de los europeos. Entonces, ¿cómo puede ser que ahora nazcan alemanes, franceses, españoles, que tienen 20, 25 años, que no encuentran un futuro digno laboralmente, que no pueden comprarse una casa en su barrio, en su ciudad natal, y están aquí preocupados que si eres un extremista porque tú dices, oye, mira, yo he tenido un hijo y no puedo acceder a la guardería pública porque es que está entera, llena de personas que no son europeas. Y yo creo que es totalmente legítimo quejarse de esto. O sea, yo lo veo completamente normal y completamente legítimo. Y no me parece que tenga que tener el mismo derecho de poder acceder a según qué servicios un recién llegado y según qué ayudas un recién llegado que un europeo cuyos antepasados han construido Europa. Sí, pero hemos llegado a esta situación por la pérdida de valores en Europa, porque la familia no ha sido cuidada, porque no ha sido cuidada la natalidad, etcétera, etcétera. Claro, al final... Es que es un conglomerado de cosas. Aquellos polvos trajeron nuestros lodos. Es decir, pues ahí estamos. Sobre todo la libertad, y yo sigo insistiendo en la libertad. Tienes ante ti un enemigo feroz del principio de subsidiariedad. ¿Quién tú? Y además sé que soy yo, muchos compañeros ahí, una Estonia, que vino aquí, la Estonia que vino aquí mi amiga, a presidir la Comisión de Investigación del Parlamento Europeo sobre el uso del catalán y sobre todo sobre la marginación del español. También estaba absolutamente en contra del principio de subsidiariedad, porque es lo que se ha abierto para la renacionalización de las políticas comunes. El principio de subsidiariedad se dio cuando se negocia una... 30 segundos, Enrique. Bueno, cuando se negocia la federalización de Europa y se intenta decir los distintos asuntos que pueden ir a qué nivel. No había manera. Entonces se saca el principio de subsidiariedad. Y el principio de subsidiariedad, desgraciadamente, degenera en un ataque permanente a las políticas comunes. Hay que reforzar determinadas políticas comunes. Dicho lo cual, la actitud frente a lo woke ha sido un desastre. Clarísimo. Que ha minado... Es decir, el dar el protagonismo a los ciudadanos reales y sus comunidades reales va contra las políticas que dicta la oligarquía de Bruselas. Las políticas comunes, que son precisamente las que no nos gustan. Y gustan. aquí, una de las dos Bruselas adelante el corazón. Dar el protagonismo a los ciudadanos reales... ¿Usted se refiere a hacer un referéndum sobre la OPA del Banco Bilbao Vizcaya? No, pero sobre la inmigración sí. Es decir, las democracias no funcionan como asamblearias. Pero sobre la inmigración sí. No. ¿Ah? No. Este debate 30 segundos, este debate nos lo apuntamos para el próximo día, porque no da tiempo para más, que viene el fútbol. Y ya sabe usted que cuando llega el fútbol, aquí esto es como en TV. Don Antonio Alonso Timón, don Enrique Calvet, Jesús Trillo de Salvador. Buenas noches, muchas gracias a los cuatro por estar aquí. Mañana, más gato. Y el próximo día tendremos el debate subsidiario. Vamos a... ¿Quién? Ah, no. Se está escuchando. No, está hablando de Óscar Puente. Exacto.